Poneme gente protestando, gente que no tiene luz, gente que casi siempre cuando hay altas temperaturas, en lo que tiene que ver con el AMBA y con Cava, que comprende todo eso el AMBA, se muere de calor, no se puede bañar, pierde alimentos, el que tiene un comercio. Ponemos un poquito de lo que pasó esta semana en, como nos dijeron el otro día, el ambacentrismo. Gente que ha perdido todo, electrodomésticos, comida, personas que no pueden bajar. Yo vivo en un barrio que viven 4 pisos por escalera. Tenemos que asistir a los abuelos. Acá se roban, hace años se está robando, no hay obras. Y a vos, vecino, que hoy estás en tu casa porque yo tengo luz, estoy apoyando a los que no tienen. Entonces nos autoconvocamos todos, vengan acá al Verde y la Carra, que necesitamos de ustedes. El pueblo unido jamás será vencido. Antes de que se corte la luz, te vienen bajones de tensión que también te queman las cosas. Entonces son por ahí 2, 3 bajones de tensión hasta que se corta. Ya una vez que se cortó se bajan todas las térmicas, pero después cuando vuelve la luz, tenés terror de subir la térmica porque no sabés si te explota toda la casa, si se te prende fuego todo, no sabés, es un drama lo que estamos viviendo. La policía. Pero esto no puede ser, acá tienen que estatizar inmediatamente la empresa. Epa. Esto así no va más. El gobierno nacional, el gobierno de la reta, tienen que tomar cartas en el asunto. Nos están cagando, nos suben todo el tiempo. ¿Cómo se llama? Las tarifas y nos cortan la luz. Hay gente que no tiene luz hace 15 días y encima lo vienen a reprimir. ¿Por qué no le dan una respuesta a la gente? ¿Por qué no utilizan estos recursos para dar una respuesta a la gente? Esto no va más. Claro. Pero ese pueblo unido, no en toda su máxima extensión, sino un conjunto, una parte considerable de ese pueblo unido, votó a Carlos Saúl Menem 2 veces. Votó a Mauricio Macri una vez. Y ha llevado que el partido que lidera Patricia Bullrich haya ganado las parlamentarias 2021. Y gran parte de ese pueblo unido que apoyó esas políticas son vecinos del Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde esas ideas políticas llevadas adelante. De hecho, Herman González fue el único, digamos, en ese momento peronista, porque si hablabas con algún funcionario del menemismo te decía que representaban al Partido Justicialista y que eran peronistas. Herman González fue el último que, bajo ese sello, le da el triunfo al Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires. Herman González, que venía de ser fallido ministro de Economía de esos primeros años de Carlos Saúl Menem. ¿Por qué me voy tan atrás? Porque las cosas se explican desde ahí. Fueron administraciones que, bajo circunstancias democráticas, avalaron no solamente la privatización de Segva, la privatización de Entel, la privatización de Aerolíneas Argentinas, la privatización de YPF, el desmantelamiento de la empresa de trenes, el desmantelamiento de las estaciones de trenes a nivel nacional, el que no haya más una marina mercante, y puedo seguir sumando, ¿no? Cosas que se habían perdido en esos 90. Y que en ese momento la gente nos decía, tienen que estatizar rápidamente. Entonces, lo que se vive hoy es un bajón. Y vivir sin luz es todo lo malo junto a la vez. Pero también en los análisis, como ciudadanos de un territorio, de una nación, de un país, el pueblo tiene que replantearse a veces hacia dónde dirige el voto. Pero si muchas veces el análisis, para que terminen teniendo esas fuerzas políticas o esos líderes que llevan al mercado y a la libre competencia, a lugares de ensoñación y de pleno bienestar, terminan siendo avalados por parte de la sociedad, esa sociedad debe hacerse cargo de esas cosas. Porque después, cuando viene la mala, es fácil decir, estaticen. Pero eran los mismos que durante años dijeron, no, pero no puede ser, porque la empresa, si es del Estado, se la roban todo, ¿dónde está la plata? El Estado no funciona para controlar ningún tipo de empresa, ni para llevar adelante ningún tipo de emprendimiento.
acá la solución es privatizar. Bueno, se privatizó. Y la resultante es esta. Y hoy el gobierno de Alberto Fernández está en un brete, porque si vuelve a tener el control de la empresa del Estado y estatiza, ¿qué van a hacer los de Enel barra Edesur? Van a generar un juicio ante el CIADI y probablemente ese juicio, no digo que salgan ya de una ganadores los de Edesur, pero el CIADI siempre le ha dado momentos de extremo dolor de cabeza, no solamente al Estado argentino, sino a cualquier Estado que intentó avanzar sobre una empresa privatizada. El proceso de YPF Repsol, ¿en qué termina? Entonces, cuando suceden estas cosas y suceden repetidamente, ahí el análisis que hay que hacer es, bueno, vayamos hacia lugares en donde nos demos cuenta que hay empresas clave para el crecimiento de un país, que es tener el control sobre la energía, tener el control sobre los servicios públicos. Eso hace naciones mucho más pujantes. Pero cuando nosotros tratamos de decir estas cosas, lo que nos dicen es, pero hablas de política, me aburrís. Digo esto también por el advenimiento de Milei y de la cantidad de barbaridad que dice ese muchacho semana tras semana. Si consideran que la válvula de escape va a ser ese ignorante político y que eso te va a alivianar, y probablemente dentro de algunos años volveremos a lo mismo. Che, ¿por qué no estatiza? No sé qué. Miren lo que nos pasó con Milei. Miren lo que nos pasó con Macri. Me espían, Martín. Me espían. Pero si vos no estás segmentado, vos vivís en Almagro. No es ni por la luz, no es por el gas. Me siento espiado, Martín. ¿No escuchás? Ni mandé a espiar ni a nadie en mi gobierno. ¿No escuchás? ¿No estás escuchando? No, otra vez no me lo haces. No es un cuentito. Me están cambiando dentro de mi mente mis sueños colectivistas por sueños individualistas. Agustina. ¿Qué haces, Martín? Estoy en el súper tratando de agarrar algún precio cuidado. ¿Qué sucede? A Marcelo le cambiaron los sueños. No, para eso que lo hablé con Andrés. Yo. Yeah. ¿Qué haces? Esta semana hablamos de Senegal. Se metieron en mi mente, me cambiaron los sueños. Si te pasa eso, tengo que comunicarme con el Supremo. Yo no veo un plan. Es difícil evaluar a un ministro que no tiene un plan. Yo no veo un rumbo. Lo más grave de todo es que no veo un rumbo, no veo un plan económico que nos haga volver a crecer. ¿Pero de qué plan me habla este señor? Si los tengo adentro de mi psiquis. Para mí tendrías que dirigirte a una profesional. Estoy recibiendo muchas consultas sobre este tema. ¿Usted quiere volver a tener sueños colectivos? ¿Usted no querrá volver a ser feliz? Me pasa esto, doctora. ¿No escucha? ¿No escucha? Si un tipo tiene una fortuna enorme, a ese tipo deberían pasearlo en andas como el héroe de la sociedad. La intervención del Estado condena a la muerte. ¿Y si no vuelvo más a tener lindos sueños? A ver, espere. Acá tengo un caso de una señora que se comunicó con nuestro máximo referente. Le he pedido a Alberto Fernández. Doctora, ¿le digo algo? Al final esta persona no me tomó el té. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. La semana pasada, bueno, el fin de semana pasado, nosotros terminamos el programa y la noticia de ese día era que en horas de la tarde en Avellaneda se iba a llevar adelante un plenario de organizaciones en donde estaba Nuclear La Cámpora y también había el lanzamiento de la agrupación La Patria es el Otro de Andrés Larroque, y en ese plenario habló Axel Kicillof, habló el presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner. ¿Qué dijo Máximo? Parece mentira que tras la persecución judicial y el hostigamiento mediático, esto referido a Cristina Fernández, haya compañeros más interesados en ganarle a Cristina que en que el país salga adelante.
Recién estaba hablando de lo de la patria es el otro, y para sectores de la cámpora, la patria es el otro nunca es Alberto Fernández, o nunca lo fue. Como tampoco lo fue llegar a un entendimiento con Martín Guzmán. ¿Y por qué quiero decir estas cosas? Porque hoy en día la coalición del Frente de Todos, en donde referentes políticos de la cámpora dicen que si el presidente Alberto Fernández quisiera postularse para una nueva candidatura a presidente, ellos no estarían de acuerdo de ir contra el presidente Alberto Fernández en una PASO y que se bajarían y que no puede ser que nosotros hagamos una PASO contra el presidente. Un análisis bastante simple, porque en una coalición política hay diferentes vertientes. La coalición política del Frente de Todos, a su vez, podemos darle también apoyatura en cuanto a coalición política y cómo se estructura en Juntos por el Cambio, que también es otra coalición. Ahí hay diferentes vertientes. Y en la coalición del Frente de Todos hay un sector que es kirchnerista, apoyados por la cámpora, apoyados por la figura del gobernador más importante que tiene ese sector políticamente, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y después hay otras miradas, en donde está la mirada de Juan Grabois, en donde está la mirada de Claudio Lozano, en donde está la mirada del movimiento Evita, en donde está la mirada de los sindicalistas dentro del Frente de Todos, y donde está la mirada del masismo y de los dirigentes que apoyan a Alberto Fernández. ¿Cómo querés que todos esos dirigentes se pongan de acuerdo y piensen que eso debe dirimirse sin ir una PASO? Sabiendo que además en los últimos intentos del dedazo no le fue muy bien al actual oficialismo, convertido en Frente de Todos. ¿Cuántos argentinos quisieran, y yo me enrolo en esa cantidad de argentinos, quisiéramos que las coaliciones utilicen el sistema de la PASO para poder tener en claro cuál es el pensamiento de la sociedad argentina a nivel político ante una nueva administración? Pareciera ser que hay muchos que si la coalición del Frente de Todos nuevamente decide entre ellos y en una reunión dirigencial decidir quién se sube, quién juega y quién no, nuevamente va a haber una gran parte de la sociedad argentina que se va a quedar sin poder elegir y sin poder también darle una constatación del peso político después de que se lleve adelante esa PASO y haya guarismos definitivos de la cantidad de poder que cada facción del Frente de Todos tiene sobre la mesa en el futuro armado de un gobierno, de una administración, de llevar adelante un gobierno, de ganar las elecciones en el 2023. ¿Quién ha trabado durante todo ese tiempo la coalición desde adentro? Y el que más fuertemente la trabó fue Máximo Kirchner, con su organización La Cámpora, que también tiene un sistema de no elección en su trayectoria política. ¿O quién lo eligió a Máximo Kirchner para que sea el presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es la ventana de oportunidades de crecimiento dirigencial que tienen los cuadros menores en La Cámpora? La Cámpora, digamos que ha ayudado en muchas cuestiones que tienen que ver con políticas en defensa, de las cuales desde mi punto de vista puedo llegar a estar de acuerdo, pero no puedo decir que es una organización política que tiene una revitalización de cuadros permanentes en donde la democracia interna dentro de la organización es un signo que quedará en el recuerdo de los tiempos. No va a suceder, no está sucediendo. Desde esos lugares, también Máximo Kirchner ha tratado sistemáticamente de esmerilar a Martín Guzmán, quien llevó adelante 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados sin la apoyatura del kirchnerismo dentro de la coalición del Frente de Todos, y a quienes desde La Cámpora y desde Máximo Kirchner decían que estaba haciendo una barbaridad, que estaba chocando el país, que estaba ajustando en medio de una pandemia, sin entender el contexto pandémico,
sin entender el esfuerzo de la sociedad argentina en ese momento, solamente queriendo jugar a la chiquita para no perder poder y para que las transformaciones que desea Máximo Kirchner sean solamente llevadas adelante por Máximo Kirchner. Yo quiero transformar la sociedad, pero quiero que transformarla yo, En esa cotidianidad y un poco en rulo, ¿no? Todo el tiempo, el Frente de Todos, desde hace bastantes meses, está tratando de definir qué hace y si va una paso o no va una paso. Algunos, desde la cámpora, desde el kirchnerismo, pero no referenciados en la cámpora, sino más bien en la figura de Cristina Fernández, dirigentes que tienen tal vez más edad que la agrupación La Cámpora y de quienes lo manejan. Estamos hablando de dirigentes que tal vez tienen arriba de 50 años, hoy en día 60 años, gobernadores. Están tratando de que Cristina Fernández pueda postularse. Se desdiga de los dichos que ella pronunció en los últimos meses y pueda llevar adelante un proceso para ser elegida nuevamente presidenta, si así lo quiere la ciudadanía. Muchos también, porque atrás de Cristina siguen cuidando sus pequeñas cuotas de poder, su planificación de dirigentes en las listas, y se niegan a una paso. Otros, y ahí sí me parece que hay una intención de pujar hacia la candidatura del actual ministro de Economía, Sergio Massa, intentan decir que Massa es mejor que Guzmán, cuando tal vez, si Máximo Kirchner no le hubiese soltado tan abruptamente la mano y haber hecho el ruido que hizo dentro de la coalición del Frente de Todos, con la administración al Frente de Economía de Martín Guzmán, Martín Guzmán probablemente estaría hoy como ministro de Economía y no tendríamos una inflación de casi el 7%, que con Guzmán no llegaba a los números que tiene de inflación Sergio Massa. Pero paradójicamente nos dicen que Sergio Massa es una buena opción desde la cámpora. ¿Qué dice Máximo Kirchner sobre los análisis políticos que le pasan a la República Argentina? Escuchemos un poquito lo que expresaba el dirigente el fin de semana pasado en Avellaneda. En una tienda desvalijada, los mismos economistas volverán a perorar con idéntica suficiencia. Este francés, que escribió el libro, se refería a la crisis del 2001. Y en el 2004 decía que apenas los pueblos o nuestro pueblo olvidara lo sucedido, volveríamos a caer otra vez en las manos de los mismos economistas. Y decía en ese momento, y hacía referencia al señor Federico Sturzenegger, el mismo hombre que con De la Rúa se llevó puesta a la Argentina en el 2001, fue el mismo hombre que con Macri se volvió a llevar puesta a la Argentina desde el mismo lugar, solo 15 años después de la tragedia del 19 y el 20 de diciembre del 2001. ¿Y la organización La Cámpora qué hizo para que Macri no ganase las elecciones en el año 2015? Yo no lo veía a Máximo Kirchner acto tras acto ir acompañando en ese momento al candidato a presidente del Frente para la Victoria, gobernador en aquel entonces de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. A Scioli lo dejaban solo a caminar, Yo recuerdo una foto de Daniel Scioli en algún acto de traje con unos zapatos todos embarrados y desalineado porque quería estar en más lugares que Jesucristo, pero siempre iba solo. ¿O qué pasó con Aníbal Fernández y la apoyatura que le dio la Cámpora en esa candidatura a gobernador en el año 2015? Perdió por muy poquito Daniel Scioli. Fuimos muchos los que nos enojamos en ese momento porque sabíamos lo que venía. Porque sabíamos lo que era Macri, porque sabíamos que venía a bajar salario, a abrir indiscriminadamente la importación de productos y que íbamos a exportar muy poquito porque iba a achicar el mercado interno.
Todas esas cosas las sabíamos. Y encima, a sabiendas de todo eso, nos dolía muchísimo, para los que tenemos un periodismo apuntado hacia intentar llevar a sociedades hacia puertos mucho más igualitarios, hacia espacios en donde la redistribución de la riqueza sea mucho más equitativa. Teníamos que soportar el dolor de saber que en ese momento la Cámpora no estaba haciendo mucho para evitar eso. Y perdió por un puntito y algo, Scioli, ¿eh? No por mucho más. Y después Alberto. Y después lo mismo. Intentar poner traba tras traba ante un contexto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, te guste o no te guste, invariablemente o no, la Argentina tenía que tratar de llegar a un acuerdo. Obvio que se tiene que repensar ese acuerdo. No me está diciendo nada nuevo, ni Cristina Fernández, ni Máximo Kirchner, cuando también la semana pasada decían que tenía que a futuro tratar de repensarse ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero en un contexto pandémico, y sabiendo que teníamos un acuerdo de stand-by, y que teníamos que tratar de que la gente en plena pandemia siguiese tratando de poder llegar a fin de mes. Con todas esas circunstancias, además, no íbamos a acordar con el Fondo Monetario Internacional. Y ellos pensaban, Máximo Kirchner y otros dirigentes que pensaban lo mismo, que la Argentina iba a estar más que tranquila. Que los sectores de poder no iban a forzar una devaluación, que no iban a generar un alza de precios en los alimentos, porque además estaba avalado con el tema de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Hay algunas cosas que el Frente de Todos tiene que decirse alguna vez en la cara, y es que para muchos integrantes, tanto del Frente de Todos como a personas que pensamos en sociedades progresistas, en donde prime la validación de derechos para poder avanzar como sociedad, que no es simplemente, bueno, todos arreglamos que es Cristina Fernández y todos vamos atrás. No, Cristina Fernández tiene que ir una a paso y revalidar ese momento. Tal vez el presidente Alberto Fernández sea uno de los que fuerce a esa circunstancia y que muchos argentinos, que en este momento que yo estoy diciendo estas palabras, piensan más o menos parecido a que tienen ganas de que no haya de nuevo otro dedo. Bueno, Alberto Fernández haga todo lo posible para ser el primero en presentarse en esa paso. Porque no creo que Juan Grabois tenga una gravitación importante como la que podría tener el presidente si dice, yo me presento una paso sí o sí, vaya Cristina o no vaya Cristina. Esas cosas se tienen que discutir en el Frente de Todos. Es necesario que se discutan. Y también es necesario que Máximo Kirchner intente generar, si quiere, instrumentos democráticos hacia adentro y también poder revalidar su persona en vez de llevar a situaciones de mesa chica, acuerdo dirigencial, que terminó depositándolo como jefe de la bancada del Frente de Todos, como jefe o presidente del PJ bonaerense, sin que haya ningún proceso de elección. Y ese polvo se va juntando, y a veces, sin querer queriendo, algunos dirigentes peronistas lo dicen. En este caso, escuchamos al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Lo que encuentra Alberto cuando asume la presidencia de la Nación con Cristina es una catástrofe. Y esa catástrofe se termina exacerbando con una pandemia y con una guerra y con la cámpora y que son todas las calamidades que le tocó vivir al presidente. ¿Pero la cámpora es una calamidad? No, se me escapó. No, pero enumeraste, dijiste la pandemia, la guerra, no, la pero cámpora. Me salió sin querer, no. Se le escapó. Hay muchas cosas que se están escapando del Frente de Todos. Tal vez lo que más se escapa es no tener en cuenta a los que hacen el Frente de Todos, que son las personas que apoyaron a la conformación del Frente de Todos desde un lugar extremadamente liso y llano, que fue apoyar a Alberto Fernández y a Cristina Fernández en las elecciones del 2019. Por esas personas, que son mayoritarias,
que son más que la cámpora y que son más de un montón de otras vertientes que hacen el Frente de Todos, estaría bueno que piensen que lo importante no es si Alberto, si Cristina sin chistar, sino que lo importante para esa coalición política y para no destruir lo que muchos queríamos no destruir a finales del 2015, es que puedan abrir democráticamente una elección, posturas, visiones, porque el verdadero contrincante no está adentro. El verdadero contrincante son las ideas neoliberales que están del otro lado, el no me van a parar de Patricia Bullrich y un montón de otras cuestiones que genera el PRO dentro de Juntos por el Cambio. Hablando de estas cosas, Mauricio Macri, que lamentablemente perdió un vuelo, porque bueno, vos viste, Andrés, que él va, viene, está en situaciones de extremo estrés todo el tiempo. Bueno, el expresidente Mauricio Macri en las últimas horas no llegó, quedó varado en Barajas, no jugando al truco, sino más bien, bueno, el aeropuerto, quedó varado esperando llegar a Chile. Porque en Chile se llevó adelante una cumbre de expresidentes de administraciones, gobiernos de derecha. Ahí estuvo presente José María Aznar, infaltable en este tipo de reuniones. Estuvo también Iván Duque, expresidente de Colombia, Vicente Fox, expresidente de México, y el anfitrión, que era el Seba Piñera, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. ¿Qué dijo Macri por Zoom? Que un poco nos dice cuál es el norte de... Bueno, él es uno de los líderes de Juntos por el Cambio. Dijo que el gobierno de Alberto Fernández está asociado al populismo y especialmente al narcotráfico. Epa. O sea que Alberto Fernández, vos entrás a Olivos y hay un par de narcos. O sea, sería la visión extrema. Ya que jugamos a extremismos en los dichos, hay que bancar después la parada. Entonces uno entra a Olivos, ve a Alberto Fernández y dos narcos atrás. Que te dicen, ¿querés un café, un cortado en jarrito o querés un té? Sí. Porque está asociado con los narcos. Entonces andan por ahí libremente, van, vienen. Nos gobernó 4 años este muchacho. Nunca hay que olvidarse de eso. Y después, ¿qué más dijo? Que estos gobiernos... Esto es buenísimo. Y lo voy a decir textual. Y trate, si está haciendo algo, deje lo que está haciendo un instante. No se lo va a perder. De manera textual, mientras hablaba el expresidente por Zoom y los demás lo escuchaban, y eso, sí, claro, tenés razón, el populismo es una basura. Dijo textual: distribuyen a cambio de destruir el futuro de la gente. Lo repito. Distribuyen a cambio de destruir el futuro de la gente. ¿Cómo vas a destruir el futuro de la gente si vos lo que haces es destruir? No destruís, distribuís. ¿Cómo vas a arruinar el futuro de la gente si vos distribuís? Claro, desde la visión del expresidente Mauricio Macri, cada uno que desde su pensamiento político intenta tratar de distribuir, destruye. Porque no hay que distribuir jamás. No sigas destruyendo, estás distribuyendo mucho. Claro. Y si seguís distribuyendo mucho, vas a destruirme, diría. Va a estar volviendo, va a estar entre nosotros, nuevamente la República Argentina, a Mauricio Macri, y esto pinta un poco de cuerpo entero lo que le pasa en la conformación de andamiaje político en los territorios a Juntos por el Cambio. ¿Con quién va a estar recorriendo Rosario el próximo lunes el expresidente Mauricio Macri? Con el papá de Messi. Ah, bien. No. Con el papá de Di María. No. Con la posible candidata a gobernadora de Santa Fe, Carolina Lozada. Si Carolina Lozada, que hasta ayer a la tarde estaba en un estudio de televisión, quiere hacerle creer al ciudadano argentino, y más específicamente al santafesino, que está en condiciones de gobernar una provincia tan compleja y una de las más grandes de la República Argentina, que es Santa Fe, bueno, eso tiene que tratar de pensarlo la gente cuando vaya a votar Juntos por el Cambio en Santa Fe. Porque después no nos podemos quejar y decir, estaticen ya, porque no tengo luz. Y no... Bueno. Carolina Lozada, ¿cuál es el andamiaje
cuál es la construcción, cuál es su ideología, desde qué lugar intenta pararse económicamente. Uno no puede alegremente, desde una coalición política, en este caso opositora, decir, nuestra mujer en Santa Fe es Carolina Lozada, porque la conoce la gente, porque después así estamos políticamente. Y no hay nada personal con Carolina Lozada. Sí nos gustaría que nos dé una entrevista, hace tiempo le estamos buscando. Tal vez por eso no quiere hablar con nosotros. Pero no nos quejemos, ya tenemos Milei. Ya más o menos creo que la cuota ya la pagamos. O sea, con Milei ya pagamos bastante. Estamos adelantados, podemos ir a la temporada de pileta del 2025. Hacemos la revisación, ya está. Con Milei ya está. Ahora quieren sumar más. O sea, van por más y la nueva Baywatch es, en esa estrategia, Carolina Lozada. Pasó a Valores. La explicación entre la realidad y lo que te hubiese gustado que pase. Claro, entonces puedes decir, distribuir destruye, ser solidario te insolidariza. No. No. Pero bueno, depende a quién en realidad, ¿no? Depende ser bondadoso te hace un ser maléfico. Si destruís, si sos bondadoso, sos maligno. Claro. ¿Construimos? Está bueno porque es como una dinámica Jekyll Hyde. Bueno, un poco ilógica diría yo, pero... O sea, si vos das, destruís. Claro. ¿Pero te destruís vos? Claro, es eso. A todo, a la no, sociedad. A todo. Ya empezando por vos. O sea, porque vos ya empezás a sentirte mal porque estás distribuyendo. Tu cuerpo, sí. Las manos empiezan a paralizarse, los dedos, eso va avanzando por tu mente. Hay que acumular y ahí sos bueno. Claro, ahí, cuanto más acumulas, más bueno sos. Bueno, compren pilas, baterías. Acordate. Todo. Acumulen energía. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. ¿Todo Hay bien? una persona que está entre nosotros porque está enferma. Ay, me asusté porque... No, pero está entre nosotros. Bueno, no, está... Por lo menos, bueno, habla del más allá. Por lo menos es lo que nos dijo hoy a la mañana. No sé si fue algún tipo de... Se lo escucha Pachucho. No, para nada. Bueno, pone el tono también. ¿Habrá tomado mate con alguna yerba rara? No. Nunca se olvida que es lo que ahora no. No nos vamos a meter en el estómago de él, pero digo. Claro. Ahí vamos a confiar. Yo qué sé. Elijo creer, como tenemos acá un admirador, que es Martín Boscarol, del Elijo Creer. Exactamente. ¿Cómo le va, José? Buen día. Buen día, equipo, ¿cómo están? Bien, me siento mejor. Me cuidé, pero. No parece. No funcionó. Claro. Vamos a lo importante, José. Vas a acompañarnos igual desde lejos, pero vas Siempre. a acompañarnos. Claro. Digo, vamos a lo importante. ¿Conseguiste entradas para el partido? Mira, la verdad no. Y ni siquiera lo intenté porque la gente que tenía cerca que me iba a ayudar con eso estaba en el puesto 900.000. Ah, bueno, está bien. Todo se Esto no será toda una operatoria para poder ver tranquilo Independiente Colón, ¿no? La verdad... Mirá, o sea, que te vas preparando con tiempo y mandaste, estoy enfermo, no sé qué, y planté un sábado en la cama todo el día. No voy a ver el partido porque estoy trabajando a esa hora también, pero la verdad es que si perdemos con Colón entramos en descenso directo. Bueno, no importa, es lo que Doman en algún momento prometió. O sea, no. Sí, fue un mensaje metafísico igual, o sea, no fue algo directo. Bueno, José, vas a acompañarnos en la medida de lo posible y lo primero que te toca trabajar es tratar de acompañarnos con algún cerebro perspicaz como el tuyo para decir cosas interesantes ahora que va a expresar en esta mesa de trabajo Martín Boscarol, el tema libre, que es al quien le toca esta semana. Ansío. Martín Boscarol, no sé qué pensaste. Esto es entre... Martín Boscarol ya a pocos días de estar viviendo solo. O sea, que es un nuevo Martín Boscarol. Tiene que ver con eso. Bien. ¿Con la soledad? Él hace 3-4 días que volvió a vivir en otro ámbito. Todo va con eso, como que todo gira alrededor de la mudanza. Y dije, bueno, y el tema libre. ¿Te estresó mucho la mudanza? Porque dicen que es la separación, las mudanzas, el haber votado a Macri, todo eso te estresa mucho. No sé en qué orden, porque hay cosas que no me pasaron, pero bien, el distribuir mucho. Claro. Que eso te va destruyendo, eso también te afecta. ¿Cómo distribuiste? ¿Muebles?
¿Ya está todo listo No eso? es una mansión, Andrés. No, pero no, ya lo sé. No hay mucho lugar. No le da para tanto. Bueno. ¿Por qué lo cargas? Pero la cortina del De manera baño subliminal. tiene una importancia. No, puse en el tercer piso. Claro, la verdad que no sé si tengo que extender más el quincho. ¿Qué cocina usar? Claro. No, el problema era meter las cosas, ¿no? Después distribuir. La mesa para 24 comensales pudiste ubicarla bien. Me quedó con 23 sillas, pero bueno. Una pena, bueno, es una cuestión de ir a buscar una más y ya está. Mejor impar, está bien. Estoy, sí. Así que todo tenía que ver con eso. Y como esta semana cuando me mudé solo, me llegó, bueno, viste, de gente grande, no vamos a deschavar, pero que te empieza a tirar como videitos. Ahora comienza la nueva etapa. Tienes que aprender a estar gente solo. Que te apoyó, gente que te apoyó en la soledad. Mensaje de no quiero decir chanta porque esta gente gurús, ¿viste estos gurús estos que llegan? Que te tiran como la soledad es esto, el vivir solo es una etapa de crecimiento, ¿viste? Te empiezan a mandar. Sí, como mensaje de autoayuda, mucha lectura que uno de playa. Claro, que es el algoritmo sabe además lo que vos buscaste, qué compraste, ¿no? La persona que manda ese mensaje es un algoritmo, básicamente. Y sí, te lo manda una persona, por supuesto. Pero José, vos no mandás esos mensajes, ¿no? No, nunca. Ni No siquiera sos de digo Feliz Navidad prácticamente. Bueno, eso está muy bien, por eso trabajás con nosotros. No, suele ser gente de mayor edad, pero bueno, la entendemos, ponele. Es que hay que atender a todos. Hay que atender a todos porque si no terminás peleándote con el planeta Tierra. Tema que poco atienden. Ya tenemos bastante con el calentamiento. Entonces como que ya estamos peleados con el planeta. Sí. Si encima con los habitantes, en este caso la especie humana que habita el planeta Tierra, también te peleas, tanto frente, entonces no, todo el tiempo no. Es difícil. Sí. Pero cuando me llega ese coso digo, bueno, para mí, no lo voy a aplicar. Gracias. Pero lo aplico para el programa, me sirvió para algo, digo, está bueno, que es como esos mensajitos cortos de estos gurús, vamos a decirle gurús, que te tiran un poco sobre esto, como cómo transitar la soledad y que estar solo no es estar solo. Y era como, ok, bueno, después en un año te digo, o sea, tampoco sé. En las redes esto se llamaría life hacks, ¿no? Que son como trucos para encarar la soledad. Pero ¿qué problema hay? Estoy solo. No, porque ahora me calenté. Pero aparte la gracia no es que te vas a vivir solo, justamente. Claro, es hay el algún objetivo. inconveniente. O sea, vos tenés problemas con la soledad. Vos, ¿no? Un ente. No estoy refiriéndome a vos. No, seguro. ¿Por qué tu quilombo me lo querés trasladar a mí? Tal cual. O sea, si vos no podés cerrar la paritaria en Esmata, no te la agarrés conmigo, que soy un trabajador de la UOCRA. O sea, es otra situación. Claro, pelea tu porcentaje. Claro. Entonces, bueno, porque terminás trasladando. Pasa. Sí. Pero bueno, esta gente, después cuando entras al videito de YouTube, tiene millones de reproducciones. Pero hay también cosas de la vida cotidiana de tu casa, ponerle, ¿hay consejos sobre eso? No, era como la soledad. Son Así más... que escuchemos eso que es medio gracioso. No nos riamos tampoco porque está como bueno. Yo ya me olvidé, José, pero porque hace mucho tiempo que vivo solo. Pero vos sos más joven, hace menos que te fuiste a vivir solo seguramente que yo. ¿Y a qué tiempo más o menos vos te diste cuenta que estabas disfrutando tu soledad? ¿A qué tiempo de haberte mudado? El primer día. Una persona de resolución rapidísima. Claro. Y eso fue el primer día, o sea, al mediodía. O sea, ni llegó la noche. Cuando me subí al avión para mudarme a otro país, ya estaba decidido de que iba a ser el mejor momento de mi vida. Claro, bueno, está bien. Bueno. A mí me costó un poco más. Claro, no personas de decisiones rápidas. Claro, a la gente creo que no es tan fácil como José. José, bueno, tiene esas características. Está bien, y está haciendo... Hay que comprenderlo. Sincero. ¿Vos, Andrés? Y a mí me costó un poco más. Yo te diría, mínimo los primeros 6 meses fueron de acostumbramiento. Por ahí no 6 meses, pero digo, dentro de ese periodo, dentro de los primeros 6 meses. ¿Pero lo tuyo, José, fue un disfrute o fue un escape? No, fue un disfrute. Desde cero. No es que esto, bueno, escapo y por eso ya lo buscaba alguien. Estoy en otro ámbito y estoy mejor. Claro. No. Disfrute total. Bien. Bueno, no sé, entonces, Martín Choscarol, ¿a dónde me vas a llevar para ayudarte en este pensamiento? Escúchenlo con respeto, es como estos conceptos. Pero esto que es un corte de audio que vamos a escuchar, que habla sobre qué cosas. Un gurú sobre cómo transitar la soledad. Un tipo que te habla cómo te podés sentir bien estando solo. Sí, que estar solo no es lo mismo que la soledad. Bien. Bueno, nada. No se rían. No. Venimos de que vos te destruís y distribuís. O sea que el nivel de tolerancia de este sábado tiene un margen amplísimo. O sea que no. Vamos a escuchar. ¿Cómo se llama? No lo vamos a decir. El gurú.
Ah, el gurú, listo. El gurú. A ver. Lo que sí que sé es que cuando te quedas solo y sin hacer nada, que luego veremos que hay una clara diferencia, empiezas a relacionarte contigo mismo. Es el hijo de Miguel Bosé. Empiezas a explorar todo lo que llevas dentro, empiezas a ver qué hay dentro de ti. Esto muchas veces puede ser un abismo o puede ser una experiencia gratificante. Yo no soy ningún gurú, yo me siento solo a veces, pero hay una clara diferencia entre estar solo y sentirse solo. Yo por mi estilo de vida paso muchas horas solo, pero no, como estoy haciendo cosas no tengo esa sensación de sentirme solo. Y otras muchas veces he estado rodeado de gente en una discoteca y me he sentido completamente solo, completamente vacío. Wow. Te va a tirar. Esta gente esto, que quiere mejorar tu vida desde anclajes semánticos y ortográficos, no va. O sea, ser y estar. Y el chabón me hace todo un chamullo con... No es lo mismo ser que estar. Claro. ¿Por qué? Porque impunemente te enfundás atrás del idioma tan vasto que es el idioma castellano para poder venderme humo. Abismo. Pero tienen muchos millones de reproducciones, te digo. Pues y sí, pero digo, a ver, estar es ser o es estar. ser. O sea, Y la generación de él dice que no es lo mismo sentirse solo que estar solo. Claro, es una filosofía del verbo to be. O sea, no. Sí. ¿A dónde me querés llevar? No, la verdad que no sé. Pero... No, el video era un poquito más largo, eran como 4 minutos y era todo. Aparte uno puede estar y uno puede ser, ¿no? Lo que dice ser solo, estar solo y estar perfecto. Pero él te lo vende como que no. Como que está mal. Y sí, por eso hace cosas. Bueno, claro. Él después te va diciendo como, tenés un rato libre, ponete a ordenar la casa, eso va a hacer que no estés solo, no te sientas solo. ¿Y cuál hay? Si querés estar tirado... No, que venga a mi casa, que no se sienta solo. No puede ser. Que venga a ordenar la casa. Como, si querés estar una hora mirando el techo solo, ¿por qué? Está mal. Bueno, tendría que la situación del baño ir a un club. Ya directamente, en mi caso, asociarme ya mañana a algún club. Mañana es domingo, del lunes. Y chao, claro. Porque voy y me baño en el club. No estás nunca solo, vas al vestuario, pim, pum, pum, siempre hay alguien. Claro. Entonces, Raúl, eso es importante en mi vida. Tratar de ese momento tenerlo ya cubierto. Pedí permiso acá en la el radio. momento del baño, no sé, me hago socio de Banfield. Ah, bueno. Está bien. Y bueno, voy a las duchas de Banfield, no sé, pingo, y me voy a encontrar. Obvio. Aunque no hables, no interactúes. Pero, y después lo otro veo. Después alguien me tendría que hacerme dormir. Sí. Entonces ahí ya no te das cuenta. Sí, claro. Contratar a alguien que me haga dormir. Y en la noche te parece como que estás acompañado. Volvemos a los cuentos. Sí. No, igual te dice, andate a dormir con un podcast, te dice, para escuchar una voz y no dormirte solo. No sé qué se te ocurre a vos, José, para tratar de... Esta persona quiere que no estemos solos nunca. Y yo tengo en la juguetería un reader que te lee cuentos de fantasía para niños. Con eso te sirve para dormir. Bien, lo podemos contratar, que vaya puerta a puerta. A Google, si le decís buenas noches, te propone algo para relajarte, para que puedas dormirte. Ejemplo, sonido de lluvia y tormenta. Entonces, pero me parece más triste eso que irte a dormir solo, sin ruido. Es como... Sí. Yo grabo programas de Viviana Canosa. No estoy nunca solo. ¿VHS? En un Matic. Salís enojado de tu casa. No estoy nunca solo. Está muy bien. Está porque perfecto. siempre escucho esa voz. Y esa voz te acompaña. O sea, evidentemente, esa voz, si no hay algo que resuena, genera en tu cuerpo, y a mí lo que me genera es estar acompañado. Y vos me ves, es peor que Bilardo. Porque los archivos que tenemos, es peor. O sea, ya tengo bibliotecas. Y claro, porque vengo desde que se subía al helicóptero. 3 años. Desde que se subía al helicóptero y espiaba a Gran Hermano. Vengo desde ahí. Muy bien. Yo vengo con un historial tupido. Tenés que tener 3 pisos ahí, sí, la mansión. La Nación Más es una galaxia diminuta en el universo de VHS que tengo de Viviana Canosa. Perfecto. Muy bien. Y la especialidad es entrevistas con Hernán Lombardi. Eso ya me pone. Bueno, te ranquean arriba y eso. ¿Qué es lo que le preguntamos a la audiencia? Porque estamos con este ñato que no quiere dar el nombre, el gurú de la antisoledad, que como dice esto, aquello, como lo él otro. te lo vende como algo negativo, vamos a mostrarle que no es algo negativo y que me cuenten ustedes y la gente qué cosas le gusta a ustedes hacer solos y no compartir con nadie. Cosas que ustedes quieren hacer solos y que no les gusta compartir con nadie, como para demostrar, che, mirá que a la gente le gusta hacer cosas solos y esto no lo quiere compartir, no es que no, necesito de gente para hacerlo.
Mirar la naturaleza en cualquier tipo de aspecto Bueno, que te brinde la que nadie naturaleza, te haga, estando bueno, solo no está para nada mal. Yo voy por ese plan. No es que necesito ver el amanecer con alguien. Pasa cuando vas Puede a la haber playa. alguien, pero Sí. puedo caminar por la playa solo, puedo Por eso. recorrer un lugar montañoso también estando Sí, solo. pero si hay alguien que te hable mucho o algo, de verdad que también te puede arruinar esa experiencia y a veces hasta es preferible la naturaleza solo. Sí, porque viste, capaz que viene alguno y te dice, che, Edesur concentra la mayor cantidad de afectados Ya, y de volvés a suministro de traerme- energía eléctrica Y ya en comparación a Edenor. Te volvés a anclar. Y vos estás ahí mirando el río Atuel. Claro. Y vos decís, pero ¿por Flaco, qué? no me tires Porque- este dato porque, ahora. Claro, no va. No va que vos vayas por ahí. Sí, sí. Por ejemplo, está, viste, cuando vas a la playa, ese familiar que quiere todo el tiempo hacer algo. Che, vamos a bañarnos, che, vamos a tomar un poco de sol, che, vamos a jugar a la pelota paleta. Es el que no sabe estar solo. Ese. Claro. Es que ese es el que no, el gurú, claro, ese es el que no Déjame quiere. 5 minutos mirar el mar y escuchar el mar, nada más. Y no te entienden, ¿eh? Hay mucha gente que no te entiende. O viene, se acerca. Por ejemplo, vos estás frente al Nahuel Huapi. Ando por ahí, ando por esos lugares. Sí, sí, sí. Mi imagen no me está llevando a otros continentes, sino que estoy haciendo turismo nacional. Argentina. Apoyando a Lamens. Estoy en eso. Perfecto. Entonces vos estás ahí frente a Nahuel Huapi y viene alguien y te dice, che, ¿sabés que va a haber un paro de bondis? No. Nuevamente. Pero en realidad vos seguís mirando en Nahuel Huapi, pero yo te digo que son disidentes de la UTA y que van a hacer otro paro. Claro. Entonces, bueno, uno se queda ahí mirando en Nahuel Huapi y te da como ganas de ya no ver más en Nahuel Huapi y preguntar cuál es la fecha. ¿Y qué día va a ser? Porque ya te metió, por más que vos no estés en AMBA. Sí. Ya tenés ganas de rosquear la UTA, a ver qué pasa, no sé qué, le ponen fecha. Y ya en Nahuel Huapi quedó en un cuarto plano. Claro. Y él te dice, van a hacer otro paro 24 horas el 23 de marzo. Déjame apreciar la naturaleza. Mira que fría está el agua. Y te tira y te moja un poquito. Pero ya te... Hace sapito. 24 horas el 23 de marzo. Disidente de la U. Mira la naturaleza. El dato quedó. Pero él, claro. Porque tiene datos también. Hay gente que perturba momentos de felicidad. Sí, Yo sí. soy de esos. A mí cuando vos le estás pasando muy bien, a mí me gusta descolocarte. Y deja que la otra persona esté. Sí, pero después continúa, pero me gusta. Porque es una maldad gratuita que no Sí, cuesta nada. O sea, claro. le está pasando bien, no sé qué. y es una pavada. Algo que. Sí, sí. Que Que te desestabiliza. una página de amargura de su vida. Ok. En medio de un momento de felicidad. Que cuánta maldad, ¿eh? Es parte de entender el juego de la amistad también. Sí, bueno, sí. Es una, sí. una cosa ahí que va. ¿O no, José? Estoy de acuerdo, un poquito. Para descolocar a alguien está bueno un poco. No me digas que estás tan feliz. O sea, Y más si sos mi amigo, ¿no? sí, o por ejemplo, no sé, está con una pareja nueva y Sí. todo No, el tiempo pero ahí- muestra que la no. quiere. Que esto, Ahí desbarranca. Y vos te acercás ahí entre canapé y canapé y le decís, esto está muy lindo, pero como la dejaste a Evangelina no No. estuvo bien. No. Y te vas. Y te vas con una gaseosa cola. Y ahí, no, pero ahí se pica y la el otro noche. vos ya te fuiste, no te puede responder. Claro. Pero él sabe Que lo que que en hizo tu estuvo mal. mente, que es lo que estuvo mal, que la dejó sufriendo, que ahora me muestra la alegría en un nuevo amor, pero yo noto todo. Bueno, soy tu amigo. Esas cosas, no sé, me divierto barato, no sale mucho. Está muy bien. A mí me pasa, quizás esto es muy de mañoso, pero yo sí o sí necesito hacer en soledad, que es, me pido como para la peluquería, que siempre voy a mi misma peluquera, me pido como el último turno, más allá de una cuestión de horarios, porque no me gusta compartir con gente. ¿No tenés un problema con las patillas vos cuando vas a la peluquería? No. ¿Por qué la pregunta? Yo he cambiado de peluqueros. ¿Porque corta mucho? Le explico lo que tiene que hacer con la patilla y hace otra cosa. Y es que es la misma de siempre. No, me entonces dejaste como pensando porque a mí también me pregunta, ¿este largo está bien? Vos le explicás y, le decís, termina haciendo el sí. largo que él le pinta. Exacto, le decís un cachito más y después te empareja con el otro lado y te acorta más. desacomodo el otro. Pero no, te dije hasta ahí. Me dejaste pensando. Bueno, yo sí, me he ido de un par de peluquerías por ese motivo. Pero entonces tenés que pedirle que lo primero sea la patilla, pues si te hizo todo lo otro. Imagínate si era menemista. O sea, No te corta, pero no, lo que hubiese sido. Claro, O sea, claro. Porque si tenés conflicto encima, siendo menemista, bueno, ya. Sí, complejo. No, pero yo te juro, sufro cuando en la silla de al lado hay otra persona. Necesito cortarme el pelo solo. Porque acota a veces, Sí, ¿no? acota o va viendo el proceso y no me gusta Te ver el pone proceso. nervioso. Entonces como que algo que Sí. sí o sí no puedo compartir. Está Si hay otra bien. persona no te digo me voy porque ya estoy ahí, pero si veo que hay otra persona digo,
Hay que hablar de Mala política. suerte que te... Ya lo sé. Pero antes quisiera que dé su punto de vista el convaleciente José. Sobre Bueno. este tema libre. Por mi parte, a mí me gusta hacer absolutamente todo solo. Bueno. Bien, pero Simpático. haciendo las cosas, porque considero que haciendo las cosas solo uno aprende y de esa forma sabe qué le gusta compartir o Es no un gurú. con el resto. Se me ocurre ir a una cárcel de las de Bukele. Ahí nunca te sentís solo. O sea, ser un detenido del gobierno de Bukele. No. No hay forma que estés solo. Ahí está siempre con alguien. Si lo único que hace es meter chorro, Por preso. lo menos- Gente mala. Por lo menos una Tanto cámara va a ahí. ver. Los hace correr, no sé. Bueno, ahí, bueno. El gurú podría poner esa solución. Deje de estar solo. Déjese de detener por el gobierno de Bukele. Y no va a estar más solo. Salvadoreño. Se la pasamos. Le van a pasar otras cosas, pero solo no vas a estar. Se la escribo en los comentarios ahora de YouTube. José, disculpa la digresión. Bueno, no, tranquilo. Y entonces, pero si tengo que elegir una cosa que sí me gusta hacer absolutamente solo, es el fuego del asado. Esa es muy buena. O sea, no permitís que Cuando ahí te te meten comente mano. nadie, Tienes que se razón. acerque a alguien. Che, El va fuego- bien. El fuego es algo uno con uno, estás ahí y lo ves prenderse, cómo va creciendo, cómo te pide, o sea, es una conexión uno ¿Cómo con te otro. pide? Te pide el fuego. Más Ahí carbón. me pide cosas el fuego, prendeme fuego, más fuego me pide. Claro. Bien. Y en ese momento, pero si viene alguien, por ejemplo, porque quiere empatizar, porque te ves solo ahí, vos con el fuego, Lo saca. el otro disfrutando de lo que va a ser el futuro asado, y viene y te hace una charlita. ¿Cómo estás, José? ¿Te vi en la semana? O no sé, ¿qué opinás de la gestión de Duhovne? Yo qué sé. Ahora no. Está Ahora bien. no. En seco. Salvo que tengas en la mano una bebida líquida, con contenido alcohólico que me invite Que te ayude. a compartir algo. Si A no, transitar. Ok. estoy hipnotizado. Bien, vamos entonces a decirle a la audiencia de la voz de Andrés Catalini este tema libre que ha traído Martín Choboscarol y que tiene que ver con la soledad. Sí, lo sintetizamos en qué cosas les gusta hacer solos y no compartir. Perfecto. Tal vez es redundante, pero algo que no les guste perfecto. compartir. Perfecto. A través de las redes ¿Y a sociales. dónde? Claro, a través de las redes. Nos escriben, por ejemplo, no se pueden responder nuestra historia en Instagram, @pasoavalores_ok, también en Twitter, @pasoavalores_ok, en Facebook nos buscan como Pasó a Valores. Vamos a ponernos serios, a trabajar sobre cosas y temáticas un poco más interesantes que lo de Gurú y la Soledad, que es un jueguito para que estemos juntos hasta las 13 en AM1420 con vos. Y política de la India, política de Narendra Modi, de sus lineamientos de esta persona que tomó el poder de manera democrática, pero tomó el poder en el año 2014 y ya en el año 2023, que es el que estamos transitando, el muchacho ya ha sido reelecto y cada vez acumula más y más poder. Vamos además a decirles que en breve Narendra va a ser el presidente del país que tenga la mayor cantidad de habitantes del planeta, porque la India va a superar a la China en cantidad de hindúes. China dejará de ser el país más poblado del mundo. En 2023 se espera que India ocupe el primer lugar como el país con el mayor número de habitantes. India podría, por ejemplo, fortalecer su reclamo de obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que integran hasta el momento solo 5 países de manera permanente: Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia. De obtener ese puesto, el país asiático consolidaría su influencia en temas de seguridad mundial al poder aprobar o vetar propuestas en esta materia. Un dato importante en este aspecto es que India es uno de los 9 países en el mundo que tiene armamento nuclear. Algunos expertos consideran que India merece cierto reconocimiento por haber gestionado una transición demográfica saludable para evitar el desastre poblacional que se advirtió en el pasado cuando el número de habitantes crecía explosivamente. Se considera que es un verdadero logro que los indios hayan aplanado su curva de crecimiento, siendo un país con mucha pobreza y deficiencias educativas. Pero el convertirse en el país más poblado del mundo también será un recordatorio de los grandes desafíos que afronta. Por ejemplo, solamente un 40% de la población en edad laboral trabaja o puede trabajar, y de ese dato se desprende que solo el 10% de las mujeres en edad laboral trabajan. También insisten en que el país debe detener los matrimonios infantiles y mejorar su sistema de registro de nacimientos y defunciones. La construcción política de Narendra Modi, quien es el primer ministro de la India, quien tiene el poder. Después Andrés nos va a explicar que hay una presidenta
Pero el que maneja el poder en la India es Narendra, y Narendra recurre a una ideología que es el hindutva. El hindutva es un nacionalismo etno-religioso, fundado en la figura, casi siempre, de un líder extremadamente carismático, en este caso un líder de derechas, como es Narendra Modi, que llevando a su pueblo hacia extremos nacionalistas, lleva adelante una actitud extremadamente despreciable desde mi punto de vista hacia otras etnias que componen la India en su conformación como sociedad, que es, por ejemplo, los musulmanes o los cristianos. Ha habido actos de violencia en Leicester, en Reino Unido, el año pasado. Sabemos de la relación desde hace cientos de años entre la India y Gran Bretaña. Bueno, esa política que lleva adelante Narendra Modi de ir pensando que lo mejor que le pasa al hindú es otro hindú y no entender que hay diferencias para que una sociedad pueda crecer, es en donde se funda hindutva, que es la ideología que lleva adelante el primer ministro Narendra Modi. Hay otros datos que Andrés, en estos minutos que vamos a hablar sobre este país tan importante que es la India y que tiene cada vez mayor preponderancia en decisiones económicas a nivel global, son los datos que nos va a brindar Andrés Catalini, porque queríamos hablar de la derecha hindú, que es algo que viene sucediendo y que se habla bastante poco, tal vez porque en Argentina estamos muy lejos de ahí y no podemos analizar realidades tan enormes como lo que pasa en países no occidentales. Pero Andrés estuvo ahí, metiéndose en datos, en cosas políticas. A ver, vos nombraste a Narendra Modi desde el año 2014 como este nacionalista de derecha que tiene sus orígenes, digamos, a los 8 años, para que entendamos la política y de dónde viene Narendra Modi. A los 8 años se introdujo, se forma dentro del RSS, que es este movimiento derechista radical que promueve el hindutva, el supremacismo hindú en la India desde hace ya muchos años. A ver, India es un país él ha generado como una mística en derredor de su persona. Sí, claro. Como que se va en algún momento a los montes, en la alta India, o de repente se bañan ríos importantes de la India. Exacto. Y eso se lo transmite a todo el pueblo, va a la tele, todo. Y él va como con unos ropajes muy interesantes en lo que tiene que ver con el color pregnante. Sí, bueno, cualquiera. Y ahí va Narendra. O sea, no es una imagen de un político la que vos ves muchas veces en Narendra Modi desde el mensaje, sino lo que ves... Pero lo es, o sea, claro, es un político... Pero a su vez es el que maneja el presupuesto del Estado. Y sí, por supuesto. Pero lo ves en medio de rosas, en un río hindú, invocando los beneficios de ser hindú y no ser musulmán. Claro. Y hay gente que eso lo entiende mal y termina matando musulmanes. Sí. Incluso, lamentablemente, en el 2020, un grupo extremista de derecha termina en Nueva Delhi con la vida de 36 musulmanes y es uno de los ataques, digamos, más recientes, pero desde el 2014 y con la llegada de el primer ministro, esto se intensificó. O sea, el RSS, este movimiento derechista, es un poco quien termina formando el partido político que hoy representa a Narendra Modi en la India, que es el BJP. El Bharatiya Janata Party. Claro, el partido... Que da como Lola. Sí. Da Lola. Eso lo llaman, o sea, se podría sintetizar en el Partido Popular Indio. Pero vamos al Bharatiya Janata Party. Sí, no sé. Vos decís, bueno, ¿quién toca? Claro, exactamente. Vuelve para llamar a Argentina. No es el Lola Palusa. Es el BJP, en donde el líder es Narendra Modi. En 2014 Modi recibe algo así como más del 30% de los votos, se consume como primer ministro. En 2019 la mayoría es todavía superior, termina obteniendo algo así como 303 escaños de lo que sería la Cámara de Diputados. Recordemos que es un parlamento bicameral el de la India y hay dos cámaras, una que es la Lok Sabha y la otra es la Rajya Sabha, que eso sería diputados y la última senadores. Exactamente, la Rajya Sabha senadores. Un montón de miembros, porque la cantidad de hindúes superan los 1.100 millones de personas, andan por ahí, ¿no? Diputados de indios. Más de 1.000. Se estima que en abril India podría superar los 1.425 millones de habitantes que tiene actualmente. Claro, por eso pasa China. Exacto, sí. La Lok Sabha, que es como diputados, tiene 552 escaños. Bueno, pero más de 300 son de Narendra.
Claro, pero comparalo con el Congreso de Diputados mexicano. No, es verdad. Sí, yo también veía el mismo dato. Que son un montón. Que son más o menos, sí, algo así como casi 500 también. Y México no tiene 1.400 millones de mexicanos. No, claramente. Mirá, senadores tiene menos todavía, 245 escaños. Y para empezar a hablar un poco de la oposición a Narendra Modi, este político que, recordemos, también fue jefe de Estado de su ciudad natal entre 2001 y 2014. Empezando a hablar de la oposición, el principal partido opositor es lo que se traduce como Congreso Nacional Indio, un partido que se forma en 1885 y que ahora, el año pasado, eligen por primera vez a un presidente que no forma parte de la familia Gandhi, ¿no? Recordemos a Mahatma Gandhi, uno de los digamos, precursores de la libertad, movimiento libertario en la India. Sí, bueno, de hecho el RSS 2 veces fue prohibido. Claro. Como organización política en la India. La primera vez fue en 1948 cuando asesinan a Mahatma Gandhi, que lo termina asesinando un simpatizante del RSS. Y la segunda vez es Indira Gandhi. En 1975, cuando nombra un periodo en ese momento de emergencia o de estado de emergencia. Bueno, esas fueron las 2 veces que se apartó del sistema democrático el RSS, que hoy es el brazo político-militar y de control de seguridad hindú que lleva adelante el Bharatiya Janata Party. Correcto. Ya sabemos que es el Bharatiya Janata Party. JP, el partido de Narendra Modi. De derecha. El RSS se funda en 1925 como una asociación cultural, ¿no? Y después termina realizando esto que decíamos, bueno, ¿no? Cultura es no conveniente, pero bueno, cultura. Exacto. Y te decía que el Congreso Nacional Indio, este principal partido de digamos, centroizquierda, podríamos ubicarlo. Sí, la oposición está ubicada en una centroizquierda y hacia el horizonte, digamos. Claro, digamos, debe haber sectores en esa centroizquierda más tendientes a un fortalecimiento de lo estatal, de valoraciones de derechos humanos. Bueno, más lo que centro, a nivel global sabemos que un partido de izquierda o de centroizquierda lidera, bueno, ahí debe haber matices. Exacto. A ver, pero no es lo mismo Aníbal Fernández que Máximo Kirchner. No, bueno, claro. Bueno, y los dos son del Frente de Todos. Bueno, debe haber hindúes que... En lo mismo. Bueno, incluso la elección de este presidente hoy es de un exdiputado del Parlamento, que es Mallikarjun Kharge, un político de 80 años. Son todos políticos de gran edad. Todos políticos, bueno... octogenarios. Sí. Septuagenarios. Exactamente, porque Modi tiene algo así como 70 y pico de años, 72, 73 años. Te ha hecho un pibe igual, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, y este partido de oposición tiene 52 diputados dentro del Lok Sabha, dentro de justamente de la Cámara de Diputados, contra los 303 escaños que tiene el BJP, ¿no? Como para entender un poco la situación. ¿Te puedo dar algún dato macro de cómo está la India? Porque, dale, por favor. Dijimos que va a superar en abril los 1.425 millones de habitantes. Claro, pero hay un tema. Hay 13 millones de menores de entre 7 y 17 años que, según datos de la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, fueron obligados a trabajar. 13 millones de menores de entre 7 y 17 años en el 2020 y 2021 fueron obligados a trabajar. Bueno, hay un sistema de sectas y un documental muy interesante que si pueden buscarlo, pongan la India en DW, que estábamos hablando nosotros entre semana cuando estábamos buscando esta información, en donde, por ejemplo, lo que sucede en la sociedad hindú y que es algo muy común, es que, por ejemplo, hay personas en donde sus abuelos o sus padres se dedicaron a limpiar en casas las aguas servidas. Claro. Sí. Y que hoy... lo que hacía el abuelo, lo que hace el padre o lo que hizo el padre, ahora lo hace él. Claro. Que es seguir limpiando en ciertas casas, en las afueras de Bombay o de las otras grandes ciudades que tiene la India, el proceso de las aguas servidas. Y no te moves de ahí, no tenés una escala social. El dato que escuchamos en el audio es tremendo, porque, digamos, solo un 40% de las personas en edad laboral puede trabajar o trabaja. La cantidad de informalidad debe ser enorme en la India. Exacto, estamos hablando de niveles que han llegado al 90%, ¿no? Del trabajo informal en India. Y aparte la situación de la mujer, que propone la ideología de Narendra Modi, que es un lugar de la mujer en donde siga
tratando de tomar las menores decisiones posibles para no perturbar un sistema de castas, un sistema de revalorización del hindú, en tanto hombre. Incluso sucede con esto de la natalidad que escuchábamos en el audio. Vamos a tener la población más grande del mundo, pero hoy en la India, en promedio, nacen más hombres que mujeres. Y eso hace que también empiece a suceder algo con el crecimiento y los nuevos nacimientos, la creación de nuevas familias. Dame algunos datos finales, Catalini, si sos tan amable. Se estima que a pesar de estos datos y de la gran pobreza que hay en la India, la clase media abarca a 600 millones de personas. Y hay un tema, porque comparábamos a India con China, pero India tiene algo así como 3.287 millones de kilómetros cuadrados. 3 millones India, pero China tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. Y eso repercute en la cuestión climática. Hay un dato de contaminación. Hablamos de que Nueva Delhi, la capital de la India, es la ciudad más contaminada del mundo. Bombay ni hablemos. Bueno, ni hablar de Bombay y de otras zonas. Los niveles de hacinamiento de Bombay, dentro de Bombay. Claro. Se estima que la contaminación del aire mata por año a 1,5 millones de personas. Es la quinta causa de muerte en la India, la contaminación del aire. Bueno, quisimos hacer una especie de surfear lo que sucede con el gobierno de Narendra Modi, con su ideología que recurre al hindutva, con la formación de los RSS y, en definitiva, hacer un semblante del Bharatiya Janata Party, que no tiene nada que ver con el Lollapalooza, sino que el Bharatiya Janata Party, el BJP, es el partido de derecha que lidera este líder, que va a ser el primer líder en cantidad de población global dentro de muy poquito, porque van a superar a China. 1.400 millones de personas. Exacto. Bueno, Narendra Modi para ustedes, aquí en AM 1420 con vos. Pasó a Valores, los sábados de 11 a 13 en AM 1420. Voy a dar un dato más que no tiene ya que ver con la India, sino que tiene que ver con lo nuestro. Hay una persona que gentilmente nos está esperando y que después de lo que sucedió con la invasión de Rusia a Ucrania, hay ciertos sectores de la economía que han sido, si venían siendo pujantes, aún más después de esta divisoria comercial que propone Occidente con, en este caso, Rusia, que es un país que nunca se la llevó muy bien con Occidente y su modelo económico. Pero Rusia tiene mucho gas y tiene mucho petróleo. Se prevé, según un informe de Fundar y de IDEA, que la Agencia Internacional de Energía estimó que en el 2021, antes de la guerra, o sea que imagínate que todo esto después se disparó, el 77% del crecimiento de intercambio global de gas natural entre el 2018 y el 2040 se va a llevar adelante bajo la vía del gas natural licuado. O sea que en su momento hablamos. Hay que hacer plantas de licuefacción inmediatamente. Bueno, le pasaba a Europa. La Argentina tiene vaca muerta, tiene que tratar de sacar esa riqueza para poder generar mayor cantidad de reservas y mejorar también la posición de la Argentina en cuanto a estos vaivenes de que siempre tenemos esta cuestión de escasez de divisa. Y vamos a hablar con un especialista de estos temas, que es Pedro Cascales. Pedro Cascales es el presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado y es el titular de Tradefins, Sociedad Anónima. ¿Qué tal, Pedro? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo están? Bien, me impresionó ese dato, por eso quise darte la bienvenida con la cantidad de posibilidades que tiene la Argentina si logra construir plantas de licuefacción y poder sacar ese gas de vaca muerta y convertirlo en gas natural licuado. Así es. La verdad que Argentina está ante una oportunidad increíble. Se están alineando los planetas de alguna manera para que Argentina se transforme en un país que de importar entre 30 y 60 o a veces más barcos por año de gas natural licuado, pueda pasar a exportar con una planta de licuación de gas natural hasta 400 barcos o más. 400 barcos en una primera etapa, es decir, que Argentina podría dar un salto enorme. Como bien decís, la guerra entre Rusia y Ucrania ha generado que Europa ya no tenga a Rusia como un proveedor confiable de gas natural, o directamente no lo tenga como un proveedor de gas natural en muchos casos, y entonces eso hace que lo que se transportaba por gasoductos ahora se tiene que transportar
de manera líquida en grandes cisternas y después volverlo a gasificar para inyectarlo en los gasoductos. Eso ha hecho que el precio del gas natural licuado suba y también el precio del barril de petróleo suba, que también Argentina ahí tiene otra oportunidad única porque, como ustedes saben, Vaca Muerta es la segunda reserva más grande del mundo de gas no convencional o de shale gas y la tercera más grande de petróleo no convencional, con lo cual entre los dos energéticos nos convierte en un lugar envidiable en el mundo. Quería, Pedro, ir desasnando algunas dudas y, por ejemplo, se habla de este futuro acuerdo que ya han puesto la rúbrica entre Petronas Malasia y YPF Argentina en la construcción de avanzar en un puerto que tenga un sistema de una planta de licuefacción en el puerto de Bahía Blanca. Lo primero que quería preguntarte es ¿por qué consideran que es indicado el puerto de Bahía Blanca? Bueno, básicamente porque Bahía Blanca es donde llegan los gasoductos que viene de la zona de Vaca Muerta, de toda la zona de Neuquén. Entonces hoy ya está el gasoducto y ya está el polo petroquímico Bahía Blanca, donde están las terminales de almacenaje y ya está el puerto de productos químicos que permite la exportación. Y si ya tenés toda la infraestructura, y lo que habría que agregarle es la planta de licuación, que la planta de licuación básicamente consiste en tomar el gas natural, para que la gente entienda, el gas natural químicamente se denomina metano, digamos, y ponerlo a temperaturas criogénicas bajo cero, y licuarlo. Para eso se requiere mucha energía eléctrica para poder mover los compresores que son necesarios para hacer ese proceso, ¿no? Entonces, es básicamente, además del metano, del gas natural, necesitas mucha electricidad. Y por supuesto son inversiones que estamos hablando del orden de los 10.000 a 20.000 millones de dólares para hacer una planta de licuación. Claro. Pero eso te permitiría la posibilidad, o nos permitiría a los argentinos la posibilidad de poder exportar el gas natural sin necesidad de tener un gasoducto como exportamos hoy o hemos exportado en este caso a Chile o a otros países limítrofes. Inclusive, nos permitiría también desarrollar el gas natural licuado en Argentina, que hoy en Argentina no tiene desarrollo, pero nos permitiría... Claro, nosotros tenemos la materia prima, pero no tenemos la capacidad para poder hacerlo comercial porque no tenemos el andamiaje industrial que permitiría que ese gas se convierta en gas natural licuado y pueda exportarse al mundo. Claro, pero no solo, Marcelo, exportarlo, también hay unas aplicaciones en el mundo que son muy interesantes, que es el gas natural licuado para uso en vehículos, pero sobre todo en grandes, en camiones, en ómnibus. ¿Por qué? Porque la molécula se reduce, la energía, digamos, en líquido es mucho más reducido el espacio, se puede llevar mucho más energía en menor espacio, a menores presiones, que lo que se hace hoy con el gas natural comprimido, que es poner el gas en un cilindro y comprimirlo a altas presiones. Entonces, permitiría un desarrollo muy interesante para todo lo que es la parte vehicular, entre otras aplicaciones que tendría el gas natural licuado para uso doméstico en Argentina, no solo para la exportación, ¿no? Así que hay una cantidad de aplicaciones que podríamos llegar a desarrollar muy interesantes. La otra consulta que quería hacerte, Pedro, tiene que ver con que vos sos el presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado. Sí. Y de llevarse adelante, como consideramos que se va a llevar adelante, ya sea la administración de Alberto Fernández, la del próximo gobierno, si es del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, porque los números que yo decía al principio de la entrevista es no ver una realidad extremadamente beneficiosa para el país, y me imagino que cualquier gobierno y parte del empresariado vinculado con ese beneficio va a querer que los gobiernos intenten llevar adelante. Lo que te quería preguntar es, la gran construcción, el gran acuerdo es YPF Petronas. Ahora, las empresas argentinas que trabajan en el sector del gas licuado, ¿le han dicho a YPF y a Petronas que las tengan en cuenta en este tipo de trabajo a futuro? ¿Y cuáles serían esos trabajos de las empresas argentinas? Sí, a ver, en el caso de la Cámara nuestra Cámara hoy es gas licuado de petróleo, básicamente, que ahora te explico de qué se trata. Por supuesto que conocemos y sabemos del gas natural licuado. En Argentina
la tecnología del gas natural licuado es prácticamente inexistente, es casi toda tecnología importada. Hablamos de los fierros, ¿no? Estamos hablando de los fierros. Sin embargo, rápidamente se puede y se va a hacer en Argentina, mucha de esa tecnología se va a desarrollar y en algún caso ya está en proceso o ya se está desarrollando. Y después tenés gran cantidad de ingeniería que no es high-tech, digamos, no es un cohete a la luna para hacerlo, que requiere, por supuesto, muchísima mano de obra e industria argentina. Así que la inversión, gran parte, inicialmente va a ser importada, pero gran parte también va a ser argentina. Así que, y a futuro yo estoy convencido de que así como vamos a desarrollar una industria del gas natural comprimido, que hoy se exporta al mundo, también vamos a desarrollar la industria del gas natural licuado, que seguramente también vamos a exportar al mundo. Así eso no me cabe la menor duda. El gas licuado de petróleo, que es donde nosotros, la entidad que yo presido, es básicamente un derivado del gas natural y del petróleo, que químicamente se denomina butano o propano. El butano se usa en las garrafas y el propano se usa en los cilindros y en los tanques que uno ve en los campos, ¿no? Para que tengas una idea, en Argentina 20 millones de argentinos utilizan el gas licuado de petróleo, tanto en garrafas como en cilindros o tanques, y en el mundo 3.000 millones de personas utilizan el gas licuado de petróleo. Es el combustible, junto con el gas natural, más utilizado en Argentina y en el mundo. Y por supuesto que se lo utilizan en lugares donde muchas veces no llegan los gasoductos, o a veces llegan los gasoductos, pero por un tema de densidad o de costo de conexión y demás, no justifica conectarse al gasoducto o hacer la conexión de la casa, y la gente sigue usando gas licuado de petróleo. José, Pedro... y eso también, Marcelo, va a tener un crecimiento muy grande, porque al haber más gas y más petróleo, Argentina va a exportar más y va a haber más para los argentinos. Claro. Te decía que tengo un compañero de trabajo que se llama José, que está como medio pachucho y no nos está acompañando, pero te va a hacer una pregunta desde su casa, referida a cuestiones que, bueno, recién decías, nosotros estamos especializados en cuestiones del petróleo, pero me imagino que si esta industria y este andamiaje que a futuro se piensa crear, ustedes son los primos y los más indicados para decirles, bueno, el camino para el gas licuado, nosotros podemos darle nuestra experiencia en lo que hemos hecho en el sector petrolero. Exacto, sí. José, sí, no sé qué querías preguntarle a Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, te saluda José Fernández. ¿Cómo estás, José? Muy bien, mira, tengo entendido que la legislación actual establece que para poder exportar antes hay que tener garantizado el abastecimiento para todos los argentinos. Correcto. Teniendo en cuenta eso y que durante los 3 meses el consumo se triplica en nuestro país, ¿cuál tendría que ser el nuevo marco normativo? ¿Cuáles serían las opciones, como exportar todo el año, importar 3 meses? ¿Qué sería lo mejor? Bueno, a ver, esa legislación, esa reglamentación que existe para el gas licuado de petróleo, y entiendo que el gas natural licuado, cuando se hagan las plantas, seguramente va a regir lo mismo, digamos, se va a poder exportar en la medida que el mercado local esté abastecido. La base, básicamente, José, va a ser generar un marco estable que trascienda a cualquier gobierno y cualquier signo político. Esto tiene que ser una política de Estado. Porque si vos logramos nosotros una política de Estado, que los inversores tengan reglas claras y estables, cualquiera sean las reglas que establezcamos, pero que no tengan cambios sustantivos, nosotros vamos a lograr una masa de inversión tan grande que seguramente vamos a poder abastecer plenamente el mercado argentino y exportar todo el año vamos a poder exportar. ¿De qué depende? Va a depender básicamente de que se hagan varias plantas, también que tengamos buen almacenaje, buen estocaje, porque nosotros podemos generar, digamos, almacenaje en meses que tenemos mucho excedente, y bueno, y eso, el estocaje también va a ser importante para poder abastecer todo el año, y también para cortar a veces las curvas de precios que a veces son muy violentas en este tipo de mercados. Pedro, yo quería preguntarte acerca del gasoducto que tirarían desde Neuquén hacia el puerto de Bahía Blanca, que me parece que es lo más avanzado que me comentabas que podría llegar a suceder
como lugar de partida del gas natural licuado hacia otros lugares. El gasoducto ahí tendría que ver en la construcción algo parecido al diseño de los gasoductos que está llevando adelante Vaca Muerta en lo que tiene que ver con el Néstor Kirchner. Sí, básicamente hoy ya existe gasoducto, habrá que ver si ese gasoducto que existe alcanza o habrá que ampliarlo, pero básicamente es lo mismo, es un gasoducto similar al Néstor Kirchner, que es básicamente un tubo que transporta el gas natural, donde tiene cantidad de estaciones compresoras que permiten que ese gas llegue al destino a través de, en el caso de Néstor Kirchner son 1000 kilómetros de distancia. En el caso que de Vaca Muerta a Bahía Blanca, que repito que hay ya gasoducto, pero habría que eventualmente ampliarlo, no tengo exacto la distancia, pero bueno, puede ser algo similar. Pero ese no pasa por Saliqueló, ese iría directo desde Neuquén a Bahía Blanca. Exacto, el de Saliqueló es un gasoducto que, digamos, hace una diagonal de Neuquén a Santa Fe, básicamente, a través de La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires. Es un gasoducto de 1000 kilómetros que lo que va a permitir es, por un lado, digamos, suplantar de alguna manera algunos de los o varios de los barcos que vienen hoy de gas natural licuado importado, que tienen 2 terminales de descarga, una en Escobar y otra en Bahía Blanca, y ese gas natural, porque hoy mucho de los problemas que tenemos en Argentina en el tema de gas natural no tienen que ver necesariamente con que falta el gas natural, sino que falta el gasoducto para transportarlo. La distribución. Es un problema de transporte, no es un problema de transporte y distribución, pero sobre todo de transporte. Con lo cual, con ese gasoducto, llegaría el gas a los lugares donde se está necesitando, y a futuro podría continuar a través de un gasoducto que llega hasta Uruguayana y hasta se podría llegar a exportar gas a Brasil, inclusive más adelante a través de otro gasoducto que es el que viene del norte de Bolivia, que hoy se utiliza para importar gas de Bolivia. Si Vaca Muerta llegara a seguir con esta curva de producción, se podría revertir y podemos exportar gas a través de ese gasoducto a Brasil, porque está conectado a través de Bolivia con Brasil. Así que se empieza a generar una red de provisión, de transporte, que es complementaria con lo que dijimos del gas natural licuado, ¿no? Pedro, le decimos a la audiencia que plantas de licuefacción hoy en el mundo solamente existen en 20 países, y la pregunta en sí tiene que ver con si la tienen solamente la planta de licuefacción 20 países en el planeta, qué tan costoso y qué tan trabajoso es construir una planta de licuefacción. Bueno, costoso es, por lo que decíamos, Marcelo, la planta de Argentina se calcula 10.000 millones de dólares o más, algunos hablan de 20.000 millones de dólares, pero 10.000 millones de dólares la planta con la infraestructura que necesita, con lo cual es muy costoso, y por ende necesitas para ese tipo de inversión no solo el dinero, sino también la reserva, que nosotros la tenemos, pero las reglas estables de que no te cambien las reglas de juego, porque el inversor que pone dinero ahí necesita estar seguro de que no le van a cambiar las reglas de juego. Entonces, es una combinación de factores. Yo estoy convencido de que gran parte del futuro argentino de crecimiento y de generación de divisas va a venir de ahí, va a venir de la exportación de recursos energéticos que la Argentina tiene, principalmente vinculados con Vaca Muerta, pero no exclusivamente con Vaca Muerta, también recursos de energías renovables, que bueno, Argentina tiene un potencial enorme también en ese sentido. Entonces, porque el agro, mucho que se habla, que es importantísimo, por supuesto, pero el crecimiento que puede tener no es un crecimiento exponencial. Acá tenemos un crecimiento exponencial que puede llegar a generar las divisas que se pueden producir en Argentina. Por lo tanto, la verdad que sería muy bueno, repito, que los partidos políticos acuerden una política de Estado, porque Pedro, es esencial en esto. Que YPF, más allá de Tecpetrol, de Pan American Energy y de otras empresas que están vinculadas con el negocio de Vaca Muerta, que YPF esté presente
en la construcción de esa planta de licuefacción, brindando tecnología o personal, calidad humana. Eso al resto del jugador privado le daría cierta tranquilidad de poder en el tiempo sostener ese marco regulatorio que le afiance sus ganancias y que le dé la posibilidad de decir, bueno, yo acá puedo invertir que sé que no me van a falsear la palabra. Sí, YPF obviamente que es el jugador más importante de Argentina, aparte de ser una empresa con participación estatal y da una confianza importante cuando ellos hacen una movida de este tipo. Pero acá tenés que ir un paso más allá, me parece, ¿no? Es el entorno impositivo, tiene que estar muy clara las reglas de juego, el entorno cambiario, me refiero, cuando hablo de cambiario, me refiero a movimiento de divisas, porque mucho de esto se financia con fondos internacionales que necesitas repagar la deuda y no podés ponerle cepos o limitaciones, y lo mismo con lo que es importación, porque gran parte del equipamiento, por lo menos en la primera instancia, va a ser importado, después seguramente Argentina va a producir muchísimo, pero esos tres pilares básicamente tenés que tenerlos muy claros, porque además el mundo nos está mirando, realmente somos uno de los pocos países que tiene esa cantidad de recursos disponibles, y si esto sale bien, las posibilidades son infinitas, digamos, realmente puede ser un cambio en como fue la revolución agraria en 1880, 1890, 1900, digamos, que Argentina pasa a ser un jugador central nuevamente en las ligas realmente mayores, ¿no? Así que realmente es muy clave que nuestra dirigencia política entienda eso. No sé si lo ven o si todavía no lo tienen tan presente en el radar. Yo creo que está muy bueno, Marcelo, esto que estamos hablando, más que nada para concientizar a la gente que es muy importante que la política entienda la importancia que tiene esto para el futuro del país, ¿no? Si esto sale bien, Pedro, ¿estamos hablando de 27.000 millones de dólares anuales? Sí, digamos, nosotros... O por ahí, sí, con mira, todo el andamiaje funcionando y ya con la planta de licuefacción construida y eso funcionando, más o menos el negocio ronda por ahí, ¿es lo que le quedaría a la Argentina de ingreso? Más o menos podríamos hablar de ese número y le podés tal vez sumar otros 10 a 14.000 millones de hidrocarburos que se pueden generar de exportación de vaca muerta también. Estamos hablando de un negocio de 40.000 millones de dólares tal vez. 40 o 50.000 millones de dólares podemos generar con la energía. Es decir, fíjate los números que estamos hablando. Sí, ahí ya no habría tanto problema de la gente cuando va a un supermercado y se queja del alza de la inflación y de los alimentos. O la gente que dice, la restricción que tengo de moneda externa o la devaluación que tiene la Argentina, siempre ese fantasma. Y bueno, me imagino que con esa cantidad de divisas... Marcelo, cambia todo porque te atrae una cantidad de mano de obra calificada, te atrae una cantidad de industrias conexas a todo esto. Es decir, es un cambio realmente que creo que no llegamos a imaginar. No se puede dimensionar. Lo que puede significar. Obviamente que tenemos que ser inteligentes como país para generar también un fondo, yo creo, un fondo anticíclico, digamos que cuando hay bajas en los precios haya algún fondo de estabilización, si se quiere, para que la industria no cierre o no deje la actividad, sino que haya un marco de continuidad y de alguna manera poder manejarse a través de las fluctuaciones que a veces tienen los precios internacionales. Claro. Y después un fondo, yo creo que genere inversión en educación, que me parece que es la base de un crecimiento sustentable de un país a largo plazo, ¿no? Sí. Y si entran divisas de este sector que estamos tratando de imaginar funcionando a pleno, evidentemente que nos haría muy bien como país saber que esos fondos están destinados a la educación de nuestras generaciones futuras. Pedro, para mí ha sido un placer hablar, era la primera vez que hablábamos y te agradezco mucho igualmente las explicaciones. Esperemos hablar tal vez cuando esto esté un poco avanzando y nosotros desde el periodismo estemos ahí un poco observando cuál es el proceso de lo que nos estabas explicando recién. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Y antes de dejarte otro día,
si me invitás para hablar del gas licuado de petróleo, que podemos hablar otro tanto, es súper interesante también. Genial, seguramente que lo vamos a hacer porque ya desde hace bastante que nosotros estábamos tratando de explicar esta posibilidad y esta ventana que se le abre a nivel económico mediante el gas natural licuado a la República Argentina, y por eso te buscamos y por eso quisimos hablar estos minutos con vos. Muy amable, gracias. Un abrazo grande. Gracias, Pedro. Quien está hablando con nosotros era Pedro Cascales, quien es el presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado y el titular de Tradefins S.A. José Fernández, ¿cómo estás? ¿Mejor? Acá estoy. Mejor, sí, gracias. Cerrame un poco lo que decía Pedro con datos que también estuviste trabajando en la semana. Bueno, como bien hablábamos del acuerdo con Petronas, la empresa malaya, que es una de las 4 exportadoras mundiales que hay y que están trabajando. Ya previamente la relación comenzó en el año 2014, cuando Argentina firmó el acuerdo de asociación para el desarrollo del bloque no convencional de la Amarga Chica en Vaca Muerta, donde ya puso $1.500 millones de inversión. Mucho de lo que ya estuvo hablando Pedro sobre cuáles son los países. Para marcar, por ejemplo, Estados Unidos fue en el primer trimestre del 2022, el país que más exportó gas natural licuado, resultante a la guerra entre Rusia y Ucrania. Australia también es un jugador importante, ¿no? Sí. Por ejemplo, el continente asiático mermó en la compra de gas debido a los altos precios, como mencionaba Pedro. Esto indica que Argentina, en un futuro, siendo el 5º país, si todo sale bien, entre los más importantes en esta materia, podría ser un nuevo regulador de precios y jugar desde otro lugar, ¿no? Estando en Sudamérica, no teniendo una relación directa con el tema de la guerra, teniendo más relaciones comerciales con el continente asiático, podría ser directamente una pata importante para ellos. Y para cerrar, tenemos los 4 proyectos de YPF que son clave para el desarrollo como exportador. Vamos con los 4 proyectos, José. Tenemos la reactivación de Otasa, que está detenida desde febrero de 2006, que es la línea que transportaría 50.000 barriles de petróleo por día. Después, el nuevo oleoducto Vaca Muerta Norte, que es este bloque de Amarga Chica, que mencionábamos antes, que trabaja con la empresa Petronas, y tiene una extensión de 150 kilómetros hacia el norte. Un ducto que va a permitir llevar 160.000 barriles de petróleo por día, que lo vincula con la línea de exportación a Chile. Bien. Después está el tercer proyecto, que es el oleoducto Vaca Muerta Sur y puerto exportador, que es como hablábamos, pero en el caso es en Punta Colorada, para recorrer 700 kilómetros hasta llegar a la zona costera. Y para que este sea el nuevo puerto más grande, no solo del país, sino de Sudamérica, y que ¿Qué puerto? ¿Perdón? ¿Qué puerto? Es en Punta Colorada. Está bien. Que se va a convertir en uno de los más grandes de Sudamérica. ¿Pero qué provincia es eso? Esto es en Puerto Rosales, perdóname. Esto es el Punta Colorada, es la zona costera. Y el puerto es el Puerto Rosales. Y después, bueno, como había mencionado... ¿Qué provincia es el Puerto Rosales? Ya te digo... No, Andrés ya está trabajando. Vos sabés que vos a Andrés le tirás una duda y esa duda... Te la resuelve en el momento. Termina concretando todo, porque es Andrés Catalini. Y bueno, como habíamos dicho, el 4º proyecto... ¿Es Buenos Aires? Buenos Aires. Es el... ¿Tiene data Andrés Catalini sobre lo que estábamos hablando? A ver... Es en la provincia de Buenos Aires, el Puerto Rosales. Debe estar cerca de Bahía Blanca, por lo que veo. Ah, es por ahí. Claro, termina siendo como el puerto de Rosario, ¿viste? Que tiene termina siendo como un polo del sector agropecuario. Bueno, terminaría siendo el polo de... Se encuentra en la localidad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Del sector... sí, ahí pegado a Bahía Blanca, unos 50, 70 kilómetros. El sector hidrocarburífero. Bueno, José, ¿y quedaba algo más o no? Y el 4º proyecto es el que estuvimos hablando hasta hace un momento, que es la planta de licuefacción. Así que, en este sentido, hay con qué, y no solo es esto, sino el litio. Argentina tiene para crecimiento exponencial.
largo. Y para hacer una salida fácil, y tenemos a Messi también, ya que estamos. Claro. Para que salimos, Ya te lo cerramos. y tenemos a Messi, somos campeones del mundo, papá. Hay mensajes aquí en Pasada Valores, estamos en AM 1420 y nos quedamos hasta las 13. Catalini los trae. ¿Cuál era el tema libre, Andrés? Bueno, estamos preguntando qué cosas les gusta hacer solos y no compartirlas. Hay un montón de mensajes hoy, ¿eh? ¡Wow! Sí. ¡Qué bueno! Llegan a través de las redes, a través de Instagram. Marcos dice, disfruto escuchar música solo. Es un momento muy íntimo conmigo. Es que el tema libre de Martín es tan bueno, Es muy bueno. que la audiencia dijo, es el momento. No dije el mío, después lo voy a sumar. María dice, las compras del supermercado, odio hacerla con mis hijos. A mí me gusta hacerla sola, dice María. A mí me gusta andar con el changuito del supermercado. ¿Sí? Y hago figuras locas. ¿Adentro Entre o góndola y afuera? no, adentro. Y hago figuras locas con la góndola. Pero pasan los años y yo siendo ahí un niño, una persona que no crece dentro del supermercado, más si abrazo un changuito. Exacto. Te pego unas curvas. José, tenemos más mensajes. ¿Qué cosas les gusta hacer solos y no compartirlas? Tenemos Votar. No, bueno, sí. Votar uno hay lo que hace hacerlo, solo, y cuarto no lo oscuro, comparta. y no. ¿Me estás preguntando a mí o querés que te comparta lo que piensa la gente? No, lo que vos quieras. Si querés leernos algún mensaje, puedes hacerlo. Marisa nos dice que para cualquier manualidad es mejor trabajar sola. La Mirá. gente opina y te desconcentra. Tienes razón. Claro, te tira datos. Es como el dicho de muchas manos en un plato hacen garabato, ¿no? Sí, exactamente. Lucas dice, me gusta limpiar mi casa cuando no hay nadie. No hay nada más molesto que te digan dónde faltó limpiar. Bueno, y después están nuestras productoras, también están opinando. Nuestro operador dice, disfruto mucho ir al cine solo. No me gusta que me hablen durante la película. Por eso nunca vamos, dos amantes del cine, tanto el operador de este programa, Charlie de la People, y quien les habla, vamos al cine con asiduidad, vamos a hablar de cine ahora, pero los dos vamos solos. ¿Ah, sí? En ese momento. En algún momento nos encontraremos en alguna sala de cine, tú y yo. ¿Me escuchaste? Vamos a hablar de cine y nos está esperando gentilmente Antoine Servir, o Antoine Sevire, que es el agregado de cooperación audiovisual regional en el Instituto Francés Argentino, y él además es quien ha llevado adelante esta idea genial de la semana y el Festival de Cine Francés en Cinépolis Recoleta, que comenzó el 16 de marzo y que culmina el próximo 22 de marzo. Vamos a hablar un poco sobre la elección de películas con Antoine, de cuál es la experiencia desde el jueves hasta hoy que están teniendo en Cinépolis Recoleta, y le estamos dando la bienvenida a Antoine. ¿Qué tal, Antoine? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Voy hoy a la tarde a ver Compromat. Qué bien. Sí, que es como... Tengo la idea de que es un thriller de espionaje ruso y está metido ahí seguramente la política, pero quería que me hablases de otras pelis que presenta el Festival de Cine Francés, Antoine. Pues mira, el festival presenta 12 películas. La idea del festival era mostrar un poco el cine francés en toda su diversidad. Así que en efecto, Compromat es un thriller que a mí personalmente me asusta bastante porque es la historia de un diplomático francés en Rusia perseguido por el FSB. Así que trato de protegerme, pero básicamente en el festival hay un poco de todo, para todos los gustos. Hay comedias, dramas, thriller, cine de animación, cine clásico también, porque se presenta una película de Jean-Luc Godard, dos o tres cosas que sé de ella, que se va a volver a estrenar en las salas de Argentina en los próximos meses. Así que mañana se proyectan 4 películas, mañana domingo, Antoine. Y el lunes otras 3 películas más, y el martes otras 3 películas más, y el miércoles lo mismo. O sea que le decimos a la audiencia que está en el ecuador del festival y que puede sacar las entradas. ¿Desde dónde dirigirse? ¿Entrar a qué página? ¿Cómo es la modalidad para que puedan las salas llenarse y ver cine francés en los próximos días? Bueno, las entradas se pueden vender en la página de Cinépolis Recoleta. Y también tenemos una página del festival, cinefrancés.ar.
Bien, yo ahora después cuando termine de conversar voy a volver a reiterar estos datos. Ahora, lo que sí me interesaría, Antoine, y ya en una pregunta más, una requisitoria más particular, sos el agregado de cooperación audiovisual entre Francia y Argentina, y ¿qué te llevó a elegir estas películas? ¿Cuál fue tu participación en lo que es este primer intento que termina convirtiéndose en el Festival de Cine Francés? Sí, mira, es que el cine francés son un poco más de 300 películas que se producen cada año, y lo que tratamos de hacer es mostrar un poco de todo, las distintas tendencias que existen hoy día en el cine francés. Así que tratamos de mezclar géneros, de mezclar generaciones también de directores de la nueva generación, directores un poco más establecidos como Dominique Moll, el de La Noche del Crimen. Presentar también el trabajo de directoras, que nos parece muy importante. Hay películas como Memorias de París, de Alice Vinocourt, o Los hijos de otros. Esa película, Memorial de París, habla de los atentados que se sufrieron en París hace pocos años, ¿no? Sí, hablamos de los atentados de 2015. Es ficción, pero sí se refiere a estos atentados que fueron un acontecimiento muy traumático para nosotros, para los franceses. Pero habla sobre todo de cómo una víctima de los atentados vuelve a la vida después de haber sufrido un evento tan doloroso. Y es una película que habla de cosas dramáticas, pero que mira por el lado de la vida y no de la muerte, y es lo que es muy muy emocionante con esta película. Esa película se proyecta mañana a las 19 horas y se llama Memorias de París, de Alice Vinocourt o Winocourt. Antoine, ¿cómo estás? Andrés Catalini te saluda, muy interesado por esta propuesta, pero en otras oportunidades acá en el programa hemos hablado de otros tipos de cines de otros países. No sé, por ejemplo, quien sabe de cine habla que el cine argentino tiene por ahí escenas un poco extensas, con más drama. ¿Qué característica le encontrás vos o resaltás vos del cine francés? Sí, creo que es un cine diverso que no se puede resumir en pocas palabras, pero creo que antes de todo es un cine que refleja muy bien, creo, su época y la sociedad francesa. Es un cine que se considera un arte. Creo que realmente los franceses y los argentinos compartimos eso, creo, de la creencia de que el cine es un arte en sí. Uh-huh. Y la verdad es una forma, creo, de viajar, de conocer un poco más de Francia, pero justamente creo que ver una película francesa para un argentino también es una forma de ver que no hay tanta distancia entre Francia y Argentina, que creo que lo que te hace el cine, lo que te puede provocar una película es justamente sentir cercanía con producciones que vienen de otras partes. Creo que es un cine profundamente humano. Claro, y tener una empatía también con un realizador, en este caso francés, que te muestre una realidad, una sociedad que en definitiva tiene los mismos padecimientos de lo que puede tener la sociedad en que vos habitás. Me parece que en algún punto los festivales de cine de otros países nos hacen sentir que como especie nos suceden las mismas cosas y nos atraviesan los mismos sentimientos. Es un poco eso, ¿no? Exacto, lo dices mucho mejor que yo, pero es lo que quería decir. Antoine, repetí para finalizar esta conversación a dónde puede la audiencia de este programa disfrutar de las películas que nos propones en este festival, y no solamente dirigiéndose a Cinépolis Recoleta, sino que también tiene otro acceso que me decías que era. Que era cinefrances.com.ar. Bien. Y si no, Cinépolis Recoleta, en efecto, hasta Perfecto. El 22 de marzo. Bueno, Antoine, si hoy andás ahí por la tarde-noche cerca del Cinépolis de Recoleta, nos veremos, y si no, voy con la expectativa que me decís que Compromat se las trae. Así que sí. Nos cruzaremos, o si no, te mando un abrazo y estaremos hablando seguramente cuando estés armando otra nueva edición del cine francés. Nos vemos en el cine. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Antoine.
Un abrazo, hasta luego. Quien está hablando con nosotros era Antoine Seviré, que es el agregado de cooperación audiovisual y regional del Instituto Francés y Argentino, y tal vez una persona que me encuentre dentro de unas horas cuando vea Compromat el expediente ruso de Jérôme Salle. Claro, las entradas las compran ahí en Cinépolis o es cinefrancés.ar, .ar solo, no .com.ar. Repetilo. Siempre hay algún oyente vago que dice... Es más fácil. Y es ese momento Claro. que si no hay repetición del dato, ya capaz no va al cine. Lo pueden comprar las entradas a través de Cinépolis, por supuesto, o si no, en cinefrancés.ar. Hay que hablar de deportes. Casualmente Argentina, que juega en estos días, con Panamá, un seleccionado fortísimo, que trae a todas sus estrellas, ¿no, Panamá? Ninguna. ¿Pero qué pasó? Están compitiendo una competencia más importante para ellos, así que van a mandar ni siquiera al entrenador, al director técnico. Va a venir como el primo de un amigo de un tío del DT a dirigir a un combinado. Más importante que McAllister. Es la Copa Caribe, sí. Rodrigo de Paul. Acá lo que nos importa a nosotros es que no viene el Papu Gómez, ¿no? ¿Y Enzo Fernández? Sí. Me tomaba con el Papu, ¿Qué pasó? Brujerías. ¡Apa! Montiel, ¡somos campeones del mundo! 36 años tuvimos que esperar. Tanto que había luchado durante toda mi carrera se me dio casi al final. Quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. Los sábados pasó a Valores. Y esos partidos malos va a vivir. De hecho, va a comenzar a vivirlos ahora, Empieza fin de semana que viene, ¿no? ¿Cuándo juega Argentina? Jueves y martes, así que empieza. Claro, pero el viernes es feriado. El viernes es feriado. Claro, viernes 24. Claro. Y Argentina juega el jueves a la noche. Y después juega contra Curazao. El martes. ¿Por qué la risa? Y ¿Por qué la risa? O sea, son los partidos que arregla Chiqui. Escúchame. Habiendo tantas... Vos tenés que pensar que habiendo tantas selecciones en el planeta, que él haya privilegiado al débil conjunto de Curazao en el concierto de naciones que compone el fútbol mundial, habla de un dirigente que siempre piensa en la humildad del pequeño. Está buscando que enfrenta al grande. Que reconozcan a Curazao. Sí. Que va con titular el Curazao. Sí, imagínate si ya tiene que pasar suplente. Me imagino, José, que vos sabrás cuál es los colores de la camiseta de Curazao. Sí, ¿te acordás que lo charlamos y yo dije que era la de Boca y lo comprobamos al aire? Sí, sí. Bien. Está en todo, José. Me gusta porque trabaja la memoria en la semana, por más que esté dañado en su cuerpo. Sí. Porque el cerebro por ahora está dañado en su cuerpo, pero no en su mente. Ibas a hablar de un ajedrecista. Sí. Viste, yo también hago los deberes. Y el otro día hubo mucha cosa, pim, pum, pam. Se nos pasó el programa por arriba. Te lo vendí muy picante, aparte. Te repito la cita. Del Lobo Fischer. Sí. No, ese era el que jugaba en San Lorenzo. Te le repito la cita. Era... Ahora ya podemos decir un poco más y vamos a decirla. En plena Guerra Fría sospechaba de sus adversarios rusos. Epa. Por eso se sacó las amalgamas de la dentadura temiendo que le hubieran colocado un transmisor. No tomaba medicamentos y guardaba en el bolsillo un antídoto contra venenos. Ese era nuestro querido Bobby Fischer, campeón mundial de ajedrez que cumplió porque ya no está entre nosotros, el mismo día que yo, 9 de marzo. Pisciano él. Se ve que... O Justin. Sí, los piscianos son muy inteligentes. No te metas con ¿no? los piscianos, José. No, Viste que acá invadimos, hicimos como una especie de cabeza de playa. Cabeza de playa. Vamos por más. Sí, para que tomemos dimensión de Bobby Fischer, él fue un ícono y un representante de la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Bien. ¿Por qué? Porque a nivel político estaban enfrentados, pero a nivel deportivo, más allá de los Juegos Olímpicos, a nivel deportivo no es que en el fútbol se daba en Estados Unidos-Rusia, claro, en el vóley se daba en Estados Unidos-Rusia. No, en lo único donde se daba esos enfrentamientos era en el ajedrez. Para dimensionar un poco, el ajedrez, más o menos desde el 1900 se realiza un mundial. Después se dio en Rocky. Bueno, sí, pero no fue real, Marce. ¿Pensaste ¿no? que era una biografía? No. No fue real. El ajedrez comenzó en 1900, por ahí, mundiales. Y no tenía un periodo fijo, pero sí cada un año, cada dos, cada tres se iba realizando mundiales. En distintos países se iban congregando. Bien. A partir de 1948, después de la guerra, se suma Rusia por primera vez a los mundiales, porque desde 1900 a 1948 los rusos no eran parte.
por esto de que están alejados del mundo. Bueno, Sí. estamos hablando 1900, entiendan Claro, un poco. Claro. ¿Qué pasa? 1900... Época de zares. Oriente. Claro. Los zares. Claro, no bueno, es que ahora una exclusión como ahora Rusia, sino que no se daba por cuestiones eran lógicas. celosos, tal vez Sí. transporte, yo qué sé. Claro. Mucha nieve. Era cuestiones lógicas. En 1948, cuando se abre este mundo, Sí. empiezan a participar. Bueno, de Eso 1940... es gracias al peronismo. Sí. No. Que dijo que quiero que participen del Mundial de Ajedrez. Claro. Entonces, de Mandó 1948... un mensaje general. Claro. Sí. Está chequeado. Bien. De 1948, de ese primer mensaje, a 1970, los rusos ganaron todos los mundiales de ajedrez. No. Sea cada un año, cada dos, cada tres, ganaron todos. Wow. La vena de Estados Unidos era para qué corno en plena Guerra Fría Le los dijimos, dejamos claro, empezar. le dejamos. Todos los mundiales ganaron, pero no es que... Como ellos en básquet. En este caso, su oponente, Estados En Unidos. ajedrez, pero en ajedrez, como decimos, no es que se daba cada 4 años, se daba cada mucho menos encima. Claro, A veces le- era cada un año un mundial. Le mojaban la oreja al toque. Todo el tiempo. Y era como decir, somos más inteligentes que ustedes. Vamos a diseñar mejores armas, mejores bombas, mejores todo. Ya mandamos a Laika y no nos importa nada. Todo. Era como te ganamos en Claro, todo. claro. ¿Qué termina pasando? Bobby Fischer, ya a los 6 años, empieza a recibir un ajedrez de su hermana como quien le regala un juguete. Cuando agarra a los 6 años este pibe, Sí, Bobby. sin saber nada de ajedrez, empezó a romperla. A hacer jugadas que nadie entendía ni que existían. ¿Y qué hacen en el colegio? Empiezan a ver... Che, si este lo empezamos a moldear para que en el futuro sea el primero que le gane a los rusos. Ahí va. Y Bobby pasó a ser un proyecto de Estados Unidos para ser el primero en que le pueda ganar. Soy jodido. Te voy a preguntar algo que capaz no tenés. Sí. ¿En qué ciudad sucedía esto de Estados Él, Unidos? ¿Dónde vivió los primeros sí. años de su vida? Su mamá era suiza y su padre alemán. Alemán que encima tuvo que bueno. entrar por Chile diciendo que era suizo. Todo turbio, llegaron a Chicago. Los dos inmigrantes ilegales, por decirlo de alguna manera. Mucho frío, tenés que meterte adentro. Porque Sí. si decías era californiano. No. Y No. ya era un No. Bobby Fischer distinto. Y sí. Pero en Chicago Jugaba, no claro. podés andar No. mucho en la calle Ah, porque habitaciones chiquitas y encima cuando se termina descubriendo, después cuando ya Bobby empieza a ser Bobby, claro, empiezan a descubrir... Qué susto. Sí. Empiezan a descubrir que el padre y la madre Chiste idiota. tenían cosas turbias. Bueno, se ve que a Estados Unidos esas cosas turbias no le importó porque encima el padre había sido... Bueno, el padre ya había entrado a Chile. Sí. Andás diciendo mentiras. Claro, Sí, bueno. vamos a meter un poco ahí de periodismo amarillo. Sí, pero el padre había trabajado con el científico húngaro Paul Félix Nemenshi, que era el que había fabricado la primer guerra, la bomba atómica. Aparte había sido columnista de Ángel de Brito. Además. Esto venía de tiempo. Pero ya. a Estados Unidos no le importó porque sabían que en Bobby, quien era norteamericano, tenían la esperanza para que gane el primer Bobby. mundial. Bueno, empieza el colegio, a los 6 años la rompe, les digo. Empieza Estados a hacer- Unidos le echa el ojo. Sí, Y empieza a y a prepararlo. los 12 años lo empiezan a preparar. Sí. Al mundial vos ya podés entrar con 15 años. Bien. Algo Eso- parecido a lo que hizo la Argentina con Messi. No. Sí, ponele, pero le dijimos anda a España, Le que abrió te lo haga le abrió España. la puerta, digamos. O sea, acá Estados Unidos con nosotros ponemos la papota. Argentina Del dijo que la Pistarini le abrió la puerta. Por eso. Argentina dijo que se la ponga a España y después se la afanamos. Claro. Pero bueno, entonces a los 15 años, cuando iba a ser su primero, iba a ser el de 1972. Era el primer mundial que él iba a poder participar. Bien. ¿Cómo arranca ese primer mundial? ¿Cómo arranca? Todo el mundo Siempre sabía que iba a haber un estadounidense, un pibe, Bobby Fischer, que iba a ganar ese mundial y que podía ser el primero. Mucha. Se había dado en Islandia este mundial y llevaron 300 corresponsales de todo el mundo. Militares. Se controlaron el tablero, se controló las piezas y los relojes para que no estén modificados, porque los yanquis decían que los rusos le iban a hacer que el reloj pase más rápido para que tenga menos tiempo de pensar. Por eso todo lo que le contaba de la excelente. cita de por qué Bobby Fischer ya de chiquito fue creado como un proyecto Sí, para un proyecto. ganarle a los rusos y vivió toda su vida así. Obviamente ese mundial con 15 años, una locura, Sí. le gana a los rusos, le gana a Boris Spassky. que Ganó, claro. Sí, gana su primer mundial y después empezó a ganar varios más. Era Bobby, escucha. Y terminó viviendo toda su vida como este tipo de los rusos me quieren matar para que vuelvan a la hegemonía. Están pensando que yo voy a diseñar armas nucleares, porque claro, decían, este tipo es tan inteligente claro. que trabaja para Estados Unidos. Bueno, Bobby terminó siendo un ícono de esa Guerra Fría, como decimos, porque en otros deportes no se daba tanto. Siempre era Estados Unidos contra Rusia como un global de Juegos Olímpicos, pero acá era un nombre, era Bobby Fischer contra toda Rusia. Un sueño que comienza en Impresionante, Reykjavik.
Reykjavik, porque el primer mundial fue en Islandia. Este que gana, sí. Y se debe haber jugado en Reykjavik. Calculo porque, que sí. No sé, No tengo el dato, pero. la ciudad más grande, capital de Islandia. Y, o sea, sí. Y aparte te estoy diciendo, llevaron militares. ¿Dónde sacas tanto Islandia militares y todo? Reykjavik al mundo, Bobby Fischer para todos. Nos estamos yendo a este programa. Hay mensajes de último momento que han llegado que tienen que ver con el tema libre que nos regalaba Martín Choboscarola al comienzo de la mañana aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mirá, vamos a leer acá una de nuestras productoras. Sí. Oriana dice: cocinar sola. Odio cuando alguien se mete mientras estoy cocinando, ¿no? Bien, es operadora política. No. Bueno, no sé, digo. Bueno, odio que me quieran hablar cuando estoy leyendo, dice Martina. Bien. Y vamos a leer algunos de los que llegaron en Instagram. Por favor. Que los publicamos en nuestras historias. Dice por acá: me gusta, o qué cosas les gusta hacer solo. Ver películas, series, programas. No me gusta que me hablen porque me distraen. Todo solo. Acá dice: la cursada virtual. Dice: déjenme la casa sola. Dice la gente a través de Instagram. Como verás, este gurú no la pegó con la audiencia en este programa, porque fue un éxito. Hoy. Yo les Tiene dije, mensaje, este gurú es un charlatán. Pero tiene 1 millón de visitas, muchas te dije. Bueno. Se ve que hay gente que lo sigue. 1.400 millones de hindúes. Claro, ¿Qué me contás? con que un chiquitín lo siga. Claro. Que tenga los seguidores que tiene. O sea, en la India es un grano en la arena de la Tal playa cual. de Bombay. Exactamente. El otro día recibí felicitaciones. No me digas. Sobre este momento del programa. Ah. Sobre el cierre. Me dijeron, che, escuché el final del programa. Ah, le gustó la. Pusiste un tema de Yo la tengo para terminar el programa. Ah. Tipo que escuchaba hace poco el programa. Claro, claro. Digo, sí, ¿cómo no voy a poner un tema de Yo la tengo? Porque no, Es me el llevó tema. a tener un sábado mucho más lindo cuando escuché el Mira. final de tu programa. Y yo le dije, bueno, aprovechá. A vos te gusta rosquearla, ¿no, Catalini? Me gusta. Vamos a hacer un final rosquero. A ver. Estuvo en su casa convaleciente nuestro compañero de trabajo que se llama José. ¿Algo para decir, José? Se nos cortó. Sí. No Bueno. tiene mucho que decir, José. Claro, puede ser, puede pasar. Un saludo nos mandó. Sí, Claro. exactamente. En la operación de este programa, Catalini. Charlie, Carlos, el hombre de la gente. ¿Y quién produce este contenido? Agustina, Oriana y Martina en el control también ahí produciendo este programa. Frente a ti está la humanidad de quién. Martín Boscarol. Y este programa termina, pero empieza otro en AM1420 con vos. Así es. ¿Quién lo conduce? Sebastián Domenech y su equipo, por supuesto. Y se llama Sala de Situación. Así es. Quien conduce este programa es Marcelo Aymar. El próximo sábado estaremos hasta las 11 escuchándonos. Terminaremos a las 13. Agarraremos la tabla de surf y gritando: yo descubrí a Horacio Rodríguez Larreta en su gestión. Nos volveremos a encontrar. Pásenla bien, les mando un beso. Buen fin de semana. Chao.